Son las 4 menos cuarto y empezamos nuestro viaje, los Alpes 2022. Hoy la intención es llegar hasta Cuneo. No vamos a llegar a Cuneo. Pues no, como este viaje es bastante improvisado, que de hecho aún no sé ni dónde vamos a dormir, bueno, el ángel de ahora sí lo sabe, el de ahí, el del vídeo, todavía no lo sabe, y hemos hecho un viaje improvisado, sobre la marcha. Ya lo veréis. Es una paliza de 800 y pico kilómetros, pero prefiero quitarme la paliza hoy y así llegar fresco para mañana. Venga, entramos en Francia. Bueno, primer inconveniente del día. Acabo de entrar en Francia hace nada y ya nos hemos encontrado el primer gran atasco. Por suerte vamos en moto y podemos hacer un poco la pirula. A ver si es que no nos enganchan. Bueno, pues todo esto es para pagar. Venga, ya tenemos ticket. A continuar. Nos quedan 700 kilómetros. Aquí en la autopista de Francia se ve que hay colas y colas kilométricas. Y todo para llegar a pagar los peajes. Es brutal. No se ve el final, ¿eh? Es que esto es infinito, ¿eh? ¿No? Pero es que aquí hay una cola. ¡Buh! ¿Por qué hay tanto tráfico, os preguntaréis? Porque este viaje lo he hecho en pleno agosto de 2022. Y claro, todo el mundo tiene derecho a vacaciones. Brutal, no. Lo siguiente. Bueno, llevo 5 horas de conducción seguidas sin parar. Y voy a tener que parar para echar gasolina urgentemente porque me quedan 55 kilómetros de autonomía. Entonces, viendo la hora que es, vamos a parar, vamos a comer un poco, a poner gasolina y ya casi llegamos. Quedan solo 300 kilómetros. Bueno, después de 5 horas de moto sin parar, he hecho 400 y pico kilómetros, me quedaban 40 y tantos de autonomía. He parado a poner gasolina. Espero que por lo menos el vídeo os guste para intentar cubrir esto. Ya estamos en mi cena de gasolinera. Así que a cenar rapidito, os quedan 3 horas. ¿Qué os parece si continuamos? Tampoco queda más remedio. Al final he encontrado una habitación, una Airbnb de estos, y vamos a ver qué tal. Venga, va. Señores, pues este túnel al salir estamos en Italia. ¡Y entramos a Italia! ¡Y entramos a Italia! Y sí, es que me vengo arriba. Son muchas horas de autovía y autopista. Ah. ¡Vamos! ¡Qué contento me pongo! Me estoy metiendo un palizón de moto. ¡Madre mía! Palizón porque es todo autovía, autopista, aburrido. Si todo fuera por curvitas, nos pasamos todos bien. Pero bueno, mañana a disfrutar como niños pequeños. Nos quedan 178 kilómetros para llegar. Así que... ¡vamos! Madre mía. Pero ¿hoy cuántos llevamos ya? A ver. Yo me tengo que ir a la izquierda.
Eso es autopass, yo no tengo autopass. Madre mía, nos estamos dejando toda pasta en peajes. ¡Oh! Eso me da una rabia. ¡Ay! ¡Qué pena no tener más días para poder disfrutar como un enano! Pues hoy he dormido en ese edificio de ahí. Pues sí, me he pegado un panzón porque salí de trabajar a las 6 de la tarde y gas, autopista, no sé cuántas horas para llegar al pueblo que estamos ahora. ¿Para qué? Para hoy, que es sábado, empezar la ruta. Y vamos a empezar por todo lo alto. Buenos días. Estamos en Moldovi. Me perdonen los italianos por la pronunciación. Moldovi está al lado de Cuneo. Ya nos dirigimos a la Vía del Sale. Además, tenemos que llegar hoy, sí o sí, a Alta Vía del Sale, porque es una pista que hay que reservar el día que quieres ir y pagar previamente, pues está limitada a X vehículos, ya sean motos, coches, 4x4, lo que sea, al día. En teoría, para conservar mejor el espacio natural. Si es que el GPS nos lo permite. Porque todo el que me conoce sabe que los GPS y yo, muy bien, no es que nos llevemos, la verdad. Desde donde hemos dormido en Moldovi, teníamos 1 hora y media cogiendo autovías y autopistas, o 1 hora y 50 minutos que nos mandan una foto, o 1 hora y 50 minutos por carreteras así. Entonces la opción ultra lógica es esta. Y hoy aquí al GPS no sé qué le pasa, que me manda todo el rato para donde quiere. Pero bueno, por lo menos vamos a disfrutar. ¿Os habéis fijado que en casi cada salida que hacemos nos encontramos con animales? Estamos en la carretera correcta, ¿eh? Si nos encontramos ciclistas, como hemos intentado antes, y animales, es que estamos en una carretera divertida. Así que voy a divertirme un rato. Uy, va. Y tanto que me iba a reír. Me he hecho un Joma y un Mark. Voy recto. Madre mía. Bueno, voy a concentrarme, que a ver si no llego. Voy a divertirme un rato y nos vemos en Vía del Sale. Esta carretera de las vacas y todo esto es SP-164. Muy divertida. Es de mucho flow, ¿ves? Pam, bajas una, dejas correr, das gas. Pam, bajas otra. Uy, va, está cerrada. Venga. Y así va. Así que Ángel del futuro, en ese caso, cuando lo estés haciendo, serás el del pasado. Recuerda que te lo has pasado muy bien. Venga, empieza lo divertido. Estamos en el Valle de Cosoto. La hemos clavado totalmente. Capello. Vamos bien. Curva. La Vía del Sale. Venga, punto de acceso. Estamos empezando la Vía del Sale. La carretera hasta llegar está bastante rota. Sobre todo tened cuidado cuando vengáis en moto, porque de repente te encuentras un agujeraco. Hoy, al ser sábado, al igual nos encontramos a bastante gente.
¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Chao. Chao. ¿Y ahora? ¿Por dónde es? Chao. ¿Es por aquí? ¿Vía del Chale? ¿Aquí o aquí? ¿Esto? Limones. Ok. Gracias. Chao. ¿Qué bajas la gente, tú? Uy, va. Uy. Para poder recorrer la Alta Vía del Sale hay que reservar previo pago, en el día exacto en el que queremos realizar la ruta. Y este me imagino que será el punto de control. A ver si es aquí donde nos piden la reserva. Ok, va bene, te la mando, ok? Nella Poteva prenotazione fare non- meglio il sito perché non era per niente chiaro sta cosa. Va bene, domani. Grazie, ciao. Una moto. Ora posso vedere. Ah, ok. Ti faccio poi il video. Recordad que una vez que paséis el punto de control, os van a dar una especie de recibo. Debéis guardarlo en todo momento porque si os paran durante el trayecto, podéis demostrar que habéis reservado y estáis autorizados a recorrer la vía. Es muy importante que lo guardéis y no lo perdáis. Tras verificar que ya tenemos la reserva, nos autorizan a pasar. Así que ahora sí que sí, empezamos. La Alta Vía del Sale. La reserva nos han dado un recibo que no sé dónde lo he puesto. La pista es de doble sentido, pero nosotros lo estamos haciendo desde Monesì di Triora a Limone Piemonte, o como realmente se pronuncia. Esta pista, como habéis podido ver, hay que pagar y reservar. En esta pista máximo pueden pasar 50 vehículos en total. Motos, coches, quad, 50. Entonces tienen absoluta prioridad la gente que lo ha reservado, porque la reserva vale 15 euros. Y luego, pues si no tienes reserva, te la juegas y a ver si te dejan pasar. Entonces, esto es una pista de 30 kilómetros, en teoría, sin ninguna dificultad, que nos lleva a Limone. Esta es una de las pistas más altas que se pueden transitar legalmente en Europa. El tema de si pagar o no pagar está bien, el prohibir, yo eso no lo veo nada bien, que no prohíben dejar pasar a los vehículos, pero bueno, eso para otro día. Hay trozos que tienen mucho barro, de verdad, y con el barro no, experiencia entre poca y ninguna. Entonces, cuanto menos barro encontremos, mejor. Ah, bueno, un poquito, así nos animamos y nos entretenemos un poco más. Esa pista es brutal, ¿eh? ¿Ves? No te puedes flipar porque de seguida te encuentras con este barrital. Vale, en casa de barro, en este caso a la izquierda. Si hay un game over. ¡Hostias! Me he flipado, no he visto esa piedra. Y no sé si veo un llantazo, ¿eh? A ver. Si no me pierde presión.
Bueno, pero ahí me he flipado muchísimo, ¿eh? Good. ¿Ok? Bueno, pues ese se ha pegado ahí un buen gorrazo, ¿eh? Pues casi como que me pego yo antes, ¿eh? ¡Uy, vistacas! ¡Madre mía! Este paisaje es tan espectacular porque ahora mismo estamos rodando entre los 1800 y 2200 metros de altitud. Y es que esto es espectacular. Chao. 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 Chao, chao, chao. ¡Wow, qué espectáculo, eh! Eso es brutal, eh. Si è staccato forse qualcosa. Che è giù per terra, o non so se ce l'hai normalmente sto cosa. No. Gracias. Vale, parece que no aprendo. Yendo por pistas, no va a haber el palo justamente aquí, porque mirad qué pasa. Espero no haberme cargado la cámara de nuevo. Espero que no. Mira. Madre mía. Mirad cómo está la cámara. Menos mal que compré el protector este que parece un huevo. Si no, ya me habría cargado la otra lente. ¡Qué cagada! Pues gracias a ese ciclista que me ha avisado, ¿eh? Porque ya nos íbamos a quedar sin cámara al primer día. ¡Uf! ¡Qué vistas, eh! Mira que era ultra reacio. Mira que era ultra reacio al protector este, ¿eh? Porque lo veo feo. Hostia, pues nos ha salvado por lo menos el vídeo de hoy. El Alta Via del Sale es una pista ex-militarizada, ya que forma parte de la frontera ítalo-francesa. De hecho, si queréis recorrer esta pista, os dejo el enlace aquí abajo para que tengáis más información, porque al menos en 2022 solo se podía recorrer desde junio hasta septiembre, y siempre dentro de un horario específico, que era desde las 8 de la mañana y el último acceso era a las 6 de la tarde, porque ellos calculan que es mínimo necesitas 2 horas para recorrer la pista. Qué bonito esto, ¿eh? Y aquí, aunque parece que haya mucha piedra suelta, es compacta, ¿eh? Ningún problema. Hombre, aquí se te ve la moto a la derecha y te haces un game over brutal, ¿eh? Ahora, ninguna complicación, ¿eh? Con este tipo de piedra. Anda, mira, incluso se puede acampar en ese refugio. Por lo que yo estoy viendo, la primera parte hasta donde está el refugio, para ir con copiloto ningún problema. Ahora, si lo tienes que ver por aquí, al igual que el piloto se acuerda de ti, ¿sabes? Todo esto continúa, ¿eh? Y pensad que esto antiguamente la gente lo hacía andando, ¿eh? Para llevar sal del mar a la montaña. ¡Chao!
Se me ha quedado la tontería esa de chao. Vela, chao, chao. Chao, chao, chao. Bueno, ya hemos podido cambiar batería. Es la tercera batería, ¿eh? Solo en vía del sale. Madre mía. Tengo que aprender a gestionarlas, porque es que si no... Es que venimos detrás de esas montañas que tenemos aquí a la derecha. Es que venimos, hemos hecho todo eso. Y después de disfrutar tanto de esta pista con tanta historia y unos paisajes espectaculares, vamos a poner rumbo a nuestro siguiente destino. Pues ese puerto, el Colombardo, o Lombardo, que ahora os diré bien el nombre, porque Google Maps me dice Colombardo y el cartel ponía Lombardo, entonces entiendo que el cartel tiene más razón. Y ahora me dirijo a Isola 2000, y desde allí pues pararé a comer algo, pues son las 6 de la tarde y aún no he comido, y buscaremos un sitio donde poder poner la tienda, que por aquí molaría mucho. Colombarda. Definitivamente sabemos cómo se llama, Colombarda. Bueno, mi intención de hoy, sin ver mapas, ni horas, ni historias, tengo que mirarlo, es mirar de llegar cerca del Sommelier o el Yacerau, para así mañana por la mañana hacerlo nada más de levantarme. Pues no vamos a llegar. De hecho, todavía no me hago a la idea de las distancias tan grandes que intento recorrer en tan poco tiempo. Me molaría mucho poder plantar la tienda por ahí en algún sitio que no se vea mucho y que sea seguro, vaya. ¿Cómo te cargo las pilas esto en un momento, eh? ¡Buah! Vaya espectáculo. Parece de película. Aunque también te digo que aquí por la noche debe pegar una rasca. El Colle della Lombarda, en italiano, o el Col de la Lombarda, en francés, es un puerto de alta montaña, que a su vez hace de frontera natural entre Francia e Italia, y tiene una altura de 2.350 metros, formando parte de las pistas de esquí de Isola 2000. Y la verdad es que este puerto lo desconocía por completo. De hecho, de haber tenido más tiempo, habría plantado la tienda de campaña por algún sitio por aquí y a disfrutar. Pero el tiempo apremia, así que vamos a disfrutar de estas espectaculares vistas y vamos a poner rumbo al Col de la Bonette. El Col de la Bonette es el puerto de carretera asfaltado más alto de todos los Alpes, pero tiene trampa, ya lo veremos. Antiguamente, el Col de la Bonette se conocía como el Col de Restenford. Era una pista militar mandada a construir por Napoleón III. Y es que desde ahora, el Col de la Bonette es uno de esos puertos y carreteras que nunca se olvidan. El Col de la Bonette también dispone de un ascenso por pistas que tendremos que dejar para otra ocasión. También hay búnkers de la Primera o Segunda Guerra Mundial. Me imagino que sería un punto estratégico para esos tiempos. Y justamente ahora estamos cruzando lo que queda del antiguo campamento militar de Camp des Forçats, o como realmente se pronuncie. Venga, os voy a explicar la trampa de la Bonette, y es que su altitud real es de 2.715 metros,
pero al verse superado por el Col d'Iseran por 2.770, el Paso Stelvio 2.756 y Col d'Agnel con 2.744 metros, y construyeron el bucle que veremos ahora al final, de forma artificial, elevando la altitud hasta los 2.802 metros, y es simplemente una curiosidad. Y ahora ya podemos decir que hemos circulado por la carretera más alta de los Alpes. Y una de las cosas que más me gustan de la moto es que cuando llegas a un puerto de montaña, te encuentras a otro motero, te da igual si habla tu mismo idioma, qué moto tiene, a dónde va, a dónde se dirige, da igual. En ese momento te pones a rodar con él y disfrutas como un niño pequeño. Y eso es gracias a la magia de la moto. No sé si lo veis, pero la carretera va por ahí arriba. Y hasta aquí llega el recorrido original de la Bonet, que de hecho luego nos iremos por allí, pero primero nos vamos a la cima. A ver si eso me tiene encontrado, ¿no? Para ir arriba, que es por el otro lado. Es igual, el mismo. ¿Y por aquí se puede? Sí, sí. Vale. Vale, gracias. Chao. Me han dicho que sí se puede. Y es que mucha gente tenemos a veces miedo de voy a viajar solo, ¿qué me puede pasar? No me voy a entender. Al final, aunque la sociedad parezca que no, hay muy buena gente en el mundo. Y todo el mundo, como estos señores que les paras a cambio de nada, pues si te pueden ayudar, te ayudan, aunque sea una simple tontería como esta. Y por fin llegamos a la cima. Y vamos a hacernos la foto de rigor. Y vamos a disfrutar de esas espectaculares vistas. Y ya sé que lo he dicho más de una vez, pero vaya espectáculo. Así que ahora, hemos disfrutado de estas espectaculares vistas, vamos a comenzar con el descenso. Es brutal, ¿eh? Os recomiendo que cojáis vuestras motos, empecéis a dar gas y disfrutéis. Mi consejo es no os quedéis solo detrás de las fronteras y barreras que conocéis, porque hasta la fecha este está siendo un viaje espectacular. Y con estas vistas ponemos rumbo a nuestro siguiente destino, el túnel del Parpillón. Parpillón. En teoría son unos 20 kilómetros de... ¡Oh! El Col du Parpillón es un paso en los Alpes del sur de Francia. Esta pista no está asfaltada y las pendientes son muy pronunciadas. La principal dificultad es que la pista es muy estrecha y hay mucha piedra suelta. Y ya os adelanto que sin saberlo vamos por la parte más difícil. Eso está más roto de lo que se ve en la cámara. Os lo aseguro. Y es que me he quedado fascinado de este valle, es espectacular, sería ideal para acampar. Y la verdad que me lo estoy planteando. Fijo, comprar ahí, ¿eh? Continuamos. Pues parece que continuamos. Cambio de planes. Si puedo dar bien la vuelta, ahí paro, como, duermo, hago todo lo que tengo que hacer y mañana, si no, me voy a liar. Si pasa un segundo, que me doy
La vuelta ya. Lo pongo. Y aunque la cámara puede engañar, el camino es muy estrecho. Apenas cabe la moto de lado. Son las 6:30. Estoy pronto a la tienda. Todo. Mira. Cultura para usar este film. ¿Qué planes otra vez? Continuamos. Porque no tengo cobertura. Y si no aviso luego a mi mujer y tal, pues se va a preocupar. Madre mía. Wow. Ante la duda gas siempre, ¿eh? Uf. Ahí paro, se cae. No levanta, ¿eh? Se ve alguien, ¿eh? Y a estas horas como que no va a venir nadie. Pues mirad todo lo que hemos subido ahora en un momento, ¿eh? Lo importante de ir de pie cuando sobre todo estás así es porque si la moto te pega un culetazo, pues la verdad es que tu cuerpo la equilibra y la salva. Y sobre todo no hay que ir tensos. Pero bueno, no me hagáis tampoco mucho caso porque yo no soy ningún experto, simplemente soy Un flipado, eso es lo que soy. Disfrutando de mi moto. 4 kilómetros quedan. Desconozco completamente la longitud del trazado. Creo que son unos 20 o 30 kilómetros aproximadamente hasta llegar al túnel del Parpillón, que se encuentra a una altitud de 2.636 metros, que es uno de los túneles más altos de Europa. Y es que esto es espectacular. Me he quedado con la duda de si acampar o no en el valle que teníamos ahí abajo. Llevo todo el día en moto y sin poder avisar a Steffi que sigo vivo y que todo va bien. Más que nada para que no se preocupe. Y por eso vamos a continuar. Y como sabéis, la cámara no capta la pendiente y parece que sea todo llano, pero os aseguro que no se para ni un segundo. Parece que no, pero cansa, ¿eh? Llevo no sé cuánto rato, ¿eh? Tengo los pies y me están dejando dormir y aquí parece que se complica un poco. Bueno, he parado a cambiar la batería. Esa es la última que me queda y le queda un 75% de autonomía. Entonces, cuando se acabe, se acabó el vídeo de hoy. Mientras cambiaba la batería, me he cruzado con dos suizos que me comentaban de que después del túnel ya está todo bien. Que solo había un poco de piedra aquí. Pues no saben lo que les espera. Y más de bajada. Qué bonito, ¿eh? Pero esta pista no te deja parar ni un momento, ¿eh? Uy, guau.
Y llegamos al túnel del Parpallón. Parpallón. Vamos por dentro. No se ve nada, ¿eh? Y está lloviendo. Llueve dentro del túnel. Ahí se ve el final del túnel. La luz. Uy, me voy. Vamos a la luz. No, señores. No me voy al cielo. Sigo vivito y coleando. Al menos por ahora. Fua. Ok, mucha agua, mucho charco, mucho barro, mucho todo y se me va. Uy, buah. Venga. ¡Que salimos! ¡Salimos! ¡Vamos! Y si encuentro cobertura, hay un sitio chulo por aquí, pues aquí me quedo, ¿eh? Y os lo digo así de fácil. Hombre, si los otros dos chicos se piensan de que todo el camino es como esto, van a flipar un rato, ¿eh? Está más roto de lo que se ve en la cámara. Os lo aseguro. Es la parte buena, al menos por ahora. Mientras cambiaba la batería, me he cruzado con dos suizos que me comentaban de que solo había un poco de piedra aquí. Pues no saben lo que les espera. Y más de bajada. Vamos para arriba. Me comentaban que ellos solo habían encontrado un poquito de piedra antes de llegar al túnel. Qué cambio de terreno, ¿eh? La verdad que después de cruzar el túnel no parece que estemos recorriendo la misma pista. El terreno ha cambiado por completo. Y va. Ángel, no te relajes, que no hemos acabado. Y es que ya son muchas horas de moto, y el cansancio ya se empieza a notar. Ya no se traza de la misma manera, no estás tan atento a las piedras, obstáculos, baches, y los reflejos ya son casi inexistentes. Circular por esta pista es espectacular, y además, cuando el sol empieza a ponerse, le da un toque especial. Si tuviera más tiempo, me quedaría aquí, por lo menos, un par de días. Nuestra misión es encontrar un sitio donde acampar con cobertura, montar la tienda antes de que se haga de noche y cenar. Pues si os digo la verdad, creo que hasta la fecha es la pista no más difícil, porque difícil no te sabría decir cuál, pero sí la que más me ha hecho trabajar durante tanto rato sin descansar. Claro, son como 20 kilómetros, si no recuerdo mal, que me dijo que el señor francés. No, las vacas ahí como trepan para comer. Esta del Parpallón, si no tenéis un poco de experiencia, no os la recomiendo, ¿eh? Y la verdad, que cuanto más se complica en el tramo y peor lo paso, a veces pienso, ¿pero qué hago yo aquí? Pero luego, recordándolo, no se me borra una sonrisa de la cara. Vamos a ver qué tal este sitio para acampar, y si hay cobertura. Lástima que aquí tampoco haya cobertura, porque aquí es un sitio ideal, para acampar. Bueno, si no hay cobertura, no puedo avisar a Steffi. Y por eso tampoco paré antes. Os recuerdo que llevo todo el día en moto y todavía no he parado ni a comer. Y necesito encontrar ya un sitio donde acampar y que haya un poco de cobertura. Aunque los mejores sitios suelen ser donde no la hay, ya que por eso suele haber menos personas y la experiencia es completamente diferente. Esto tiene pinta de que ya se está acabando, pues ya parece pista buena y todo esto. Claro, si esos chavales, los pobres, los suizos, yo pensaba que estaría pues todo igual. Y yo diciéndoles
que está más o menos igual. Wow. Ante la duda, gas siempre, ¿eh? Uf. Ahí paro, se cae. No levanta, ¿eh? Intentar buscar un sitio. Ya empieza a ser un poco urgente para acampar. Y es que este tipo de vista de alta montaña, con los pinos a los lados y con la luz del sol, es una imagen que no se me va a quitar de la cabeza. Voy a investigar, pero aquí parece... Parece que hay una cabaña o un refugio donde quedarnos. Hombre, si ahí llano, a lo mejor puedo meter remoto, ¿eh? Voy a investigar. A ver, ¿tenemos cobertura? No tenemos cobertura. Mira que este sitio también molaba, ¿eh? Pues parece que iba a ser más difícil encontrar un sitio donde dormir de lo que yo realmente me esperaba. Nada, continuar. Señores, el GPS dice derecha y carretera. Y yo digo izquierda, pista. Espero que os parezca bien, porque la decisión está tomada. Y a ver si encontramos también algún sitio ya donde dormir. De hecho, ya he buscado en 3 campings diferentes. He llamado a los campings y nadie coge el teléfono, por lo cual he decidido ir. En el primero no había sitio. En el segundo no había nadie. Y en el tercero tampoco, como podéis ver ahora. Vamos a ver si aquí tenemos suerte. 10 y tampoco encuentro camping. Así que he puesto para avanzar. Iré parando, iré preguntando o a ver si encuentro dónde acampar. Lo que pasa es que la luz ya se va. Eso es lo que me toca un poco para montar la tienda. Sé que no es lo mejor, pero es que estoy muy cansado hoy. Seguramente me voy a dar aquí, ¿eh? A ver, esto transitado Cerro lo es. Pero tú también a estas horas. Mira, es que esto casi tiene mi nombre, ¿eh? Esto es planito. Esto está muy embarrado. Pues decidido tú. No tengo ganas de complicarme más la vida por hoy. A ver ahí. Mira, como que aquí... Es que desde ahí la carretera me ven, ¿eh? A ver, que me vean también, a mí me da bastante igual. Voy a poner la tienda aquí. Voy a traer la moto también para aquí. Bueno, finalmente, después de estar buscando durante mucho rato, a más de 2 horas, he encontrado aquí un trocito donde acampar. Estoy cerca de la carretera. Incluso, de hecho, de momento me podrían ver. O sea, no se vea la luz del todo. Y ya está. Sí, voy a montar la tienda. Vale, pues ya tenemos la tienda montada. Y aquí es donde vamos a dormir hoy. Ya me he hecho la cena, me he hecho unos espaguetis con tomate y atún. Y nada, ahora tengo que reponer fuerzas, que hoy ha sido un día muy largo. Y vamos a dormir aquí con niños pequeños. Vamos a subir el Col d'Izoard. Wow, esto es precioso, ¿eh?
después de haber dormido como un niño pequeño, en mitad de un descampado me he levantado con ganas de mucho gas. Así que vamos a ello. Nos dirigimos al Col d'Issoire por la carretera D902. ¡Qué vistas, El Col d'Issoire solo se puede subir en verano, ya que el resto del año suele estar nevado. También este puerto suele estar casi cada año en el Tour de Francia, ya que está catalogado como un puerto especial. Y no me extraña, porque aparte de ser espectacular, tiene una pendiente media de casi el 7%. Y es que el día no podía haber empezado de mejor manera. Estamos recorriendo el Col d'Issoire por una carretera espectacular y además estamos a 15 grados. Lo que yo denomino temperatura motera es entre 15 y 20 grados. Venga, vamos a darles caza. Pues el Col d'Issoire tiene una altitud de 2360 metros. Qué espectáculo, Y es que esta carretera parece de otro planeta. Espectacular esto, Saludos. Continuamos el ascenso hasta llegar a la cima. Saludos. Y llegamos a la cima. Y como están en obras, pues no nos vamos a hacer ninguna foto con el monumento, porque no se puede, y vamos a continuar. Y ahora vais a ver algo que me pasa frecuentemente, de lo cual yo no estoy muy acostumbrado, que es que la gente se acerque y me pregunte que cómo van las cámaras, que para qué son, que qué estoy grabando, etcétera, etcétera. Y la verdad, que todavía un poco de corte darme me da. Así que nada, empezamos el descenso. Me da un poco de vergüenza que cuando paro en algún sitio alguien se me queda mirando con el tema de las cámaras o me vienen a preguntar que para qué son y todo esto. Entonces, bueno, la gente pregunta con curiosidad y me parece estupendamente bien, pero a mí me da mucha vergüenza. Próxima parada, el Sommier. Tenemos un par de horitas hasta llegar allí, así que si no hay nada interesante por el camino, nos vemos allí. Y ahora os voy a explicar qué no hay que hacer antes de subir al Sommier, que es llenar el depósito de Adventure con 30 litros y tener 600 kilómetros de autonomía. Así que en el Sommier vamos a palmar. Pero claro, a unos 72 que la veo, pues hay que aprovechar. Porque me estoy encontrando... Creo que esto es frontera con Italia. Creo que eso es la frontera. Ahora sí, me estoy encontrando un 80 y pico, 1,90, 2,5, 2,10, a gasolina 95. Aquí hay mucha variedad de precios. Mira, no sé si lo veis, pero esto de aquí resbala un montón, ¿veis? Aquí el pie se mueve y esto agarra más. Aquí el pie resbala. ¿Qué me ha pasado? He ido con la moto, cogiendo curva a poco, suerte iba a poco, y la rueda de adelante se me ha ido. Suerte he podido poner el pie y levantar la moto, pero me ha ido... ¡Buf! Estas cosas me cabrean un huevo, que para hacer eso no hagas nada. Esto se ve mucho en los puertos de montaña. En España se ve menos, también hay bastantes, pero se ven menos, pero sobre todo en Francia e Italia, los que quieras y más. Lo que me acaba de pasar
es una de esas cosas que es siempre muy importante ir bien equipado. Por eso llegas a ir con unos zapatos o unas bambas, al poner el pie en plena curva, seguro te retuerces el tobillo, pero vamos, segurísimo. Entonces, recordad siempre que hay que ir bien equipados. Esto es por la carretera, los he adelantado antes. No quiero adelantarlos, pues si no se van a pensar que les estoy vacilando, no es el caso. Y luego por pistas con esas motos, pues vaya, me van a dejar a mí atrás, no, siguiente, porque eso, vete a saber si pesa 100 kilos. Es alemán, o por lo menos la moto es alemana, y no veas cómo va, va fino el tío, muy bien. Yo es que no lo habéis visto, pues la cámara estaba parada, pero en una de estas curvas, como hay sol y sombra, o sea que no he visto ahí enganchado una piedra en plena inclinación y casi me voy al suelo. Entonces, en cuestión de 10 minutos he estado a punto de irme al suelo 2 veces. Entonces bajo el ritmo, poco a poco, que lo que quiero es llegar y disfrutar, no calzarme una buena. ¿Hola? ¿Ahí? Chao. ¿Cuánto es? Ok. Gracias. Gracias. Y llegamos al Col du Sommelier, que es la pista más alta, al menos legalmente transitable, de todos los Alpes. Superamos los 3.000 metros, en concreto 3.008 metros de altitud. Así que, ¡vamos a verlo! Bueno, ya hemos pagado. Bueno, la vía del Sale son 15, esos son 8. Es casi la mitad, Vamos a ver qué nos espera. Lo que me preocupa, así voy con el depósito lleno. Entonces, bueno, eso creo que me va a dificultar un poco las cosas. Al final, unos 30 litros son más o menos unos 20 y algo kilos de peso. Pero claro, son 20 kilos de peso delante. Más todo el equipaje y todo. Contándome a mí, al igual llevo 400 y pico kilos, Qué bonito, Qué chulada esto, ¿no? Chao. Entonces hay gente como esa mujer que, bueno, ven las cámaras y te saludan y es divertido. Y la gente se queda mirando como, ¿qué hace este con un palo? Pues los 8 euros del ticket de entrada, peaje, como lo queramos llamar, no sé qué lo destinan. Si a la conservación de esta pista, que lo dudo mucho, o a la conservación del parque natural. Porque solo lo cobran a los vehículos motorizados. Si vas en bici o andando, no te lo cobran. Esto es precioso, Venga, parece que ahora empieza lo divertido. Espectacular esto, Hoy al ser domingo ya sabía que iba a haber mucha moto. Bueno, lo malo es que no estás solo, pero lo bueno es de que si te caes, alguien te va a ayudar. Este no tiene limitación de aforo, digamos. Al menos hasta donde yo sé. Aquí creo que llegas, pagas y para arriba. Creo que lo que era más complicado era el final, que había una curva tipo así, tipo rampote y tal. Oh, un puente. Puente de madera, no. Esto da un cague. Que luego lo piensas y pasan coches y motos y tal, pero de entrada da un cague. Y sentado, gas y para arriba. O sea que yo con tanto peso, a ver, que puedo ir sentado perfectamente, pero que controlo mucho mejor de pie. Ahí va.
Mucho mejor siendo yo, ¿eh? Y así yo repito que no soy más que un flipado con todos los números de pegarse una buena galleta. Esto es para fliparse. Venga, va. Voy a calmarme, que si no me la voy a pegar. ¿Es por aquí? Yo quiero subir, ¿eh? Ah, contigo por ahí. Fue, sí que es larga esta pista, ¿eh? Qué guay. Venga, aquí ya se pone esto más serio, ¿eh? O eso parece. Aquí hay rocas afiladas, ¿eh? Mira, ponemos primera. Mira, un trocito de asfalto en mal estado. Y se acabó. Yo creo que quería era desanchar un poco. Parece más limpio aquí. Pues eso parece. Y hemos decidido. Y ahora derecha. Se me ha ido por no mirar la trazada. ¿Sabes? Se había caído ese señor. Chao. Esto cancha, ¿eh? Bueno, aquí está mejor. Pues eso parece. Eso parece. ¿Por qué no? Gas. Chao. Sube, sube. Hasta la nube. Madre mía, aquí. Y no he bajado presiones a propósito, aunque normalmente cuando hago pistas lo hago. Estos días en los Alpes no estoy haciendo. Por esto, porque esto es muy rocoso y no quiero pegar un llantazo. Porque en el túnel del Parpillón, subiendo, había una roca que parecía un escalón. Y era o suelo o gas. Y evidentemente tuvo que ser gas. Están los ciclistas. Los ciclistas se me habían parado ahí. Para ellos es un lugar perfecto, pero para mí es una putada. Perdón, para mí es una faena. Uf, madre mía, es un mar de piedras, ¿eh? ¡Qué bonito! Eso es brutalísimo, ¿eh?
primera. Me abro lo que puedo. Está limpio. Gas, gas, gas. Por encima de la piedra. Venga, y derecha. Venga. Esto no me dejó. Uy, va. Y hemos llegado a la cima. Bueno, estamos en lo alto del Sommier. La subida al principio es muy fácil, pero luego hay un tramo con mucha piedra suelta, mucha. La moto culea mucho, y más que llevo cargada. Pero se hace, se puede hacer, no he visto ninguna moto en el suelo, nada. Entonces ahora después de, no sé, si además es larga, ¿eh? No sé si hemos estado 40 minutos o algo así. Y nada, ahora toca un poquito de agua y unos cacahuetes, reponer fuerzas y nos vamos. Para que veáis que no es necesario una GS, una Supermoto, una Africa Twin y todas estas cosas para subir al Sommier. Moto y ganas. Y esa creo que es hasta 125, la negra está aquí. Lleva llanta de aleación. O sea que, ole, ole, ole. Y tanto, es una IBR 125. Chapó. No sé si lo habéis escuchado y no sé si se ha llegado a ver. Estoy viendo un descubrimiento de piedra aquí, al lado. ¿Veis justamente? A ver, aquí, justamente, esta marca es donde acaba de haber el desprendimiento de rocas. Madre mía. Esto en un momento la puede liar parda. Bueno, estamos en lo alto del Sommier. La subida al principio es muy fácil, pero luego hay un tramo con mucha piedra suelta, mucha. La moto culea mucho, y más que llevo cargada. Pero se hace, se puede hacer, no he visto ninguna moto en el suelo, nada. Entonces ahora después de, no sé, si además es larga, ¿eh? No sé si hemos estado 40 minutos o algo así. Y nada, ahora toca un poquito de agua y unos cacahuetes, reponer fuerzas y nos vamos. Para que veáis que no es necesario una GS, una Supermoto, una Africa Twin y todas estas cosas para subir al Sommier. Moto y ganas. Y esa creo que es hasta 125, la negra está aquí. Lleva llanta de aleación. O sea que, ole, ole, ole. Y tanto, es una IBR 125. Chapó. Bueno, ahora es cuando empieza lo más chungo, creo yo, que es la bajada. Así que culo para atrás, tocando el freno suavemente y despacito. Aquí primera y poco a poco. Aquí lo único que se puede hacer es dar gas, buscar la mejor trazada y gas. Si frenamos, al suelo. O al menos en mi caso. Lo bueno que es de aquí puedo mirar si en la curva hay alguien. Y si hay alguien, pues podría mirar de frenar antes. Y aquí la trazada, vamos a ir por aquí. Ya sé que algunos me diréis que no es la mejor trazada, que no sé cuántos. Es la mía y por donde yo intento llevar la moto. Yo intento porque a veces lo de llevar es poca. Gas. Vale. Ahora aquí me cruzo. Venga. Y ahora aquí giramos. Poco a poco. Vale. Tengo que poner. Vale. Sin pie al suelo. Bueno, incluso aquí me da para sentarme un momento y descansar un poco. Pero lo bueno es que esa es la parte donde no hay piedra. Fijaros que voy en primera y la moto no bajaba de 25 por hora, sin dar gas. La pendiente que hay, ¿eh? Voy por fuera. Vale, mierda. ¡Uy! La he salvado. Uf. No, 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 no. Al suelo. Oh.
Es que lo sabía. Y algo se ha roto. No, si me puede ayudar, por favor. Prendilo qua. Un momento. Ok, grazie. Prego. Riesci, sì, ok. Sí, sí, ok. Hemos venido a jugar y sabía que esto tarde o temprano podía pasar. Y ha pasado más pronto que tarde. Así que nada, vamos a continuar y espero que no caiga ninguno. Porque aquí está muy roto. Y por la tercera buena me venían unos ciclistas. Que gracias a uno de ellos me ha podido ayudar a levantar la moto. Entonces, claro, si soy una tercera buena, metiendo ciclistas, vamos. Así que nada, vamos a continuar. Lo veis, la moto está en muy mala posición para yo subirme. De aquí parece que nada, pero si hace bajada así y tela para subir. Entonces voy a intentar arrancarla, bajar la suspensión, a ver si así puedo tocar antes al suelo. Max Min. Uf. Esto se me va a volver a caer, ¿eh? Es que se me va. Tengo muy mal. Muy mal. Tengo muy mal. No, es que se me va. Por aquí no puedo subir. No tengo cómo subirla, ¿eh? Lo que puedo hacer es que se me va a caer. A ver. Si se me va a caer. Si se me va a caer. La única opción es quitar hacia mí. Primera y andar un poco. Se nos puede llevar para subir. A ver. Venga. Vamos a continuar. Frenos van bien, dirección también. Bueno, pues nada, se me ha caído antes la moto porque he cogido la trazada mala, venían unos ciclistas y he parado donde no había que parar. Y claro, la curva además hace pendiente y no he hecho pie. Entonces se me ha caído la moto en parado, prácticamente. Entonces, y nada, vamos a continuar. Esperemos que no haya más sobresaltos de estos. Lo que más me molesta de todo es la maneta. Suerte que llevan las secciones a donde se tienen que romper, pero eso es lo que más me toca la moral, vaya. Va, continuamos. Venga, va, para quitarnos el mal sabor de bocas, nos vamos a complicar la vida. ¡Hop!
pasado? Cuanto más lo pienso, ay, qué rabia me da, ¿eh? Se me ha caído parado. Que por otra parte, a ver, se tiene que caer que siempre sea igual, pero... Ay. Uy, wow, eso no había visto yo, vaya cascada. Pues he encontrado más difícil y con más piedra la subida que la bajada. Y eso que ahí se me ha caído, es que qué rabia se me ha caído ahí, ¿eh? Ay. Pero bueno, chavales, yo me quedo por aquí dando gas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Yuhu! Te voy a dar dos consejos. El número uno, si vas una moto que es un poco pesada, una vez que te ha vencido, déjala caer. No intentes aguantar porque vas a hacer mucho daño. Y dos, es no pensar cuando la moto se cae. Por norma general, tendemos todos a ir corriendo a levantar la moto. Error. Primero, respira. No te ha pasado nada. Y mira a tu alrededor si hay más gente que te puede ayudar. ¿Por qué? Porque si la levantas tú solo, te vas a acabar desfondando. Y eso implica que vas a estar mucho más cansado y luego vienen más errores. Nunca te fíes del GPS. Siempre verifícalo de alguna que otra manera. Si no, te va a pasar lo mismo que me pasó a mí. ¿Quieres saber qué me pasó? Acompáñame. Acabamos de bajar del Sommier y la ruta que yo tenía planeada de aquí al Jafferau, que es a donde vamos ahora mismo, tenía unas 2 horas más o menos de enlace. Pero, sorprendentemente, Google Maps me dice que estoy a media hora. Bueno, pues digo, a contrario de parar a comer, tiro y como más tarde. ¿Por qué era media hora? Ahora lo veremos. De hecho, a mí esta subida no me sonaba, porque por toda la información que había buscado, otros vídeos de información, etcétera, etcétera, a mí no me sonaba. Y además veo un cartel de prohibido. Miro y está prohibido en unas fechas en concreto. Pero nosotros sí podemos pasar, por lo tanto pasamos. De hecho, a mí no me sonaba esta subida, o que al menos la pista empezara así. Pero si el GPS lo dice, vamos a ir. ¿Y qué ha pasado? Pues que Google Maps nos ha metido por una pista de esquí. Así que toca sufrir. Llevo más de 400 kilos entre moto, yo y equipaje. Así que, y por una pista de esquí, divertido, ¿eh? Estamos, creo, que en el Jafferau. No. Entonces sí, podemos pasar. Punta Jafferau. Hombre, eso empieza con mucha pendiente, ¿eh? Madre mía, cuánta piedra hay aquí, tío. No sé si lo veis, pero aquí hay una pendiente. Uf. Que no sé si es aquí, ¿eh? Ah, bueno, y hay un palma, ¿no? Vale. Uf. Creo que me he metido por el sitio más chungo que había, ¿eh? Madre mía. Vamos. Uf. Casi para arriba, ¿eh? No sé si lo veis, pero es que voy completamente delante del depósito, ¿eh? ¡Uf! ¿Esto cancha? La leche. Gas. Madre mía. ¡Dale! Yo creo que la pista de Jafferau no empieza así. Porque si no, tela. Tengo que hacer fuerza con las piernas en el asiento para sujetarme, ¿eh? Qué chungo, ¿eh? Quiero subir esto a bajar todo lo anterior. ¿Se ha esperado? Si esto es así, me doy vuelta, ¿eh? ¿Cómo hemos empezado ese camino? No mucho. Estoy a
ya llego. Pero joder, con la subida esa, que las vistas son de puta madre, pero... además estoy agotado, ¿eh? Nos quedan 2 kilómetros. O sea, el pendiente que hay hasta le cuesta, ¿eh? Venga, que esto parece que ya está, ¿eh? Sí, hombre. ¿Para qué hablo? ¡Gas! ¡Gas! ¡Dale! Se me ha ido de delante, tío. Esto yo llego a saber que es así. Y evidentemente no me meto, ¿eh? Para. Vamos a bajar suspensión. Máximo, ¿no? Aquí el mínimo. Queda 1,20 kilómetros, ¿eh? Si se va para atrás, ¿eh? Ya es que de estar tan cansado te hace cometer errores, ¿eh? Y errores básicos. Venga. ¿Y ahora? Vale. ¿Qué? Subimos, ¿no? Nos vamos a quedar hasta aquí. Hemos subido. Estoy agotado, no. Lo siguiente. Esa pista, me ha matado, ¿eh? Ahora voy a quedarme aquí a tomar un poco de agua, algunos cacahuetes que llevo, y luego vamos a bajar por el otro lado. Por aquel de... ahí, no sé si se ve. Por ahí se ve la pista. Bueno, por aquel de ahí. Mira que yo nunca me... no sé... Es la pista más chunga que he hecho nunca, creo, ¿eh? Hasta el día de hoy, ¿eh? Subidas con una pendiente... Suerte que llevaba el modo Enduro Pro y quitado el control de tracción y todas estas historias. Pues una de estas te salta ahí el control de tracción y no las salvas, ¿eh? Y ha habido un par de errores de esos de novato, no lo siguiente. Pero si estoy... me tiembla hasta el pulso de lo cansado. Y ahora nos toca la bajada, pero menos mal que vamos a bajar por otro sitio. Por el mismo no bajo yo. Pues si no fuera porque necesito luz para pasar las cámaras al ordenador y todo esto, porque me he quedado sin batería, acampar aquí sería brutal, ¿eh? Bueno, ya que estamos en el fuerte,
Vamos a ver qué encontramos. La pista que vamos a bajar es esta. Bueno, desde aquí parece que está muy limpia y vamos a hacer de todo esto y se adentra hacia adentro. Aquí hay alguien que ha acampado, ¿eh? Más de uno. Y bien que hacen. Hombre, sería... Pero también me quedan más días y hay que avanzar. Es la lástima de tener que ir a trabajar el lunes. Que las vacaciones acaban. Hoy es domingo, nos quedan 6 días. Bueno, vamos a coger la moto, vamos a bajar y vamos a empezar a buscar un sitio donde dormir, que son las 4 y la vuelta es larga. Si os digo la verdad, en ese mismo momento no lo repetiría, porque estaba agotado, llevaba todo el día en moto y además sin comer. Si os digo la verdad, hoy volvería. Pues si no fuera porque necesito luz para pasar las cámaras al ordenador y todo esto, porque me quedo sin batería, acampar aquí sería brutal, ¿eh? Bueno, ya que estamos en el fuerte, vamos a ver qué encontramos. Esto es enorme, ¿eh? El fuerte Xaferau está a 2.775 metros de altura en la cima del monte Xaferau. Fue construido entre el 1896 y el 1898 y al final de la Segunda Guerra Mundial fue destruido por el Tratado de Paz con Francia. La pista que vamos a bajar es esta. Bueno, desde aquí parece que está muy limpia y vamos a hacer de todo esto y se adentra hacia adentro. Bueno, vamos a coger la moto, vamos a bajar y vamos a empezar a buscar un sitio donde dormir, que son las 4 y la vuelta es larga. Empezamos el descenso. Os recuerdo que llevo todo el día en moto y no he parado ni a comer. Estoy muy cansado, por lo que es muy fácil cometer un error y puede tener consecuencias muy graves. Porque aquí ya me dirás cómo recogemos la moto. Madre mía. Se voy tremendamente cansado, ¿eh? ¡Chao! Le pregunté antes a ese señor cómo estaba este camino. Dice, más o menos como el otro. Digo, ¿como el otro? Dice, sí, desde arriba se veía mejor. A ver, si es así, ningún problema. Pero es que no me quedan fuerzas para hacer lo de antes, ¿eh? Porque si no, ya me veo buscando un sitio, preguntar la tienda y dormir. Los que lleváis más tiempo en este canal sabréis de que con las cámaras soy un desastre. La primera la perdí, la segunda me la cargué, otra la mandé a reparar y no me extraña. Mirad el arrastrón que se lleva la cámara. No sé cómo aguanta tanto esta cámara. Pensaba de que me la había cargado otra vez. Cámara otra vez. Mirad cómo se ha quedado. Resumen, se ha acabado la toma esta por pistas. Gracias a que la cámara ha aguantado, voy a poder compartir el viaje con todos vosotros, al menos por ahora. Continuamos. ¡Rock! ¡Pum! ¡Viva el cubrecárter, eh! ¡Hola, qué bonito, eh! Ya sé que estoy diciendo esto en cada vídeo, pero es que... ¿Qué queréis que diga? Cada puerto está siendo como un regalo. Poder rodar por aquí, la verdad es que es muy, muy especial. Que hay pendiente, ¿eh? Y no me parece, ¿eh? Ese barro, no sé por qué, no me fío, me da... ¡Yuhu! Me encanta porque la GS le abres gas, se va un poco de lado y ella sola hace... ¡pum! Y se pone recta.
Son las 5 de la tarde y ya se nota cómo se está yendo el sol, ¿eh? Y eso que estamos en agosto aún. Hoy es domingo 21 de agosto, si no me equivoco. No sé, como estoy de vacaciones, no sé qué día. Vale, viendo lo visto de cómo es la pista, sin duda alguna, pero es que sin duda alguna tenéis que subir y bajar por la pista del túnel, sin ninguna duda. La otra, ¡fua! A ver, si sois unos pros, al igual la disfrutáis. Yo, o sea, me ha molado, porque es un reto, que no lo sabía, el subir por ahí, pero me ha cansado mucho. Entonces, sabiendo, después de tantas horas que ya llevaba de moto, pues... Claro, vosotros estáis viendo este vídeo, pero si yo llevo yendo en moto desde las 9 de la mañana. Que el primer puerto que hice fue el Col d'Issoart. Mirad, el túnel. Chao. No se ve nada, ¿eh? He puesto las largas, las antinieblas. No se ve nada. Escucho agua. Qué guay. Uy, va. Esto es agua. Sí que es largo esto, ¿eh? Mira, aquí que hay más agua que en el del Parpillón. Por lo menos hoy. Parece que está lloviendo. Mira, por ahí se está deshaciendo, ¿eh? Y esa parte es nueva, o eso parece. Está cansado, ¿eh? Pero haces estas cosas y pasas por estos sitios, es que te cargas las pilas. Otra vez de nuevo, ¿eh? Joder, chulada. Y en principio, este es el último paso de off-road que nos espera. A falta de improvisación. Pero no creo. Porque en Suiza... Voy a Suiza. No sé si llegaremos mañana. Ya veremos. Como tampoco hay prisa. Entonces... Por Suiza me molaría muchísimo poder hacer alguna pista que fuera evidentemente legal. Porque allí no me la juego ni en broma. ¡Uy, va! Hostias. Pues vamos para arriba, para adelante. Es menos. Siempre estas cosas visualmente parecen la hostia y luego no son nada. Fue un momento en dudado en parar, pero luego he pensado, pues si han pasado coches. Esta pista se está volviendo muy divertida. Hop. ¡Yuhu! Qué vistas, ¿eh? La ciudad que se ve ahí abajo es Bardovecchia, así que buscaremos un sitio donde dormir para continuar mañana. Sí. Pues la verdad... ¡Uy, va! Un día de estos me lo alcanzo por lo de la cámara. Estoy avisando. Y es que no aprendo. Pues la verdad es que no he encontrado ninguna moto hoy, ¿eh? Me voy a hacer un game over. Y hace mucho rato no me cruzo con nadie, ¿eh? Vamos a frenar un poco porque me estoy flipando mucho. Llevo mucha carga. Todo piedra suelta. Y la voy a liar fuerte. Esto parece que todo el rato es así. Así que, visto esto, visto todo... Buenos días. Ayer
tuve que parar en un camping, pues necesitaba cargar la batería del ordenador, cargar cámaras y todo. Y una duchita tampoco viene mal. Y nada, hoy vamos a ver qué nos espera. Hoy, en principio, va a ser un día muy largo. Tengo que llegar sí o sí al Col d'Iseran, que me esperan aproximadamente unos 350 kilómetros. Nos dirigimos al Coll delle Finestre, un puerto sin asfaltar, aparentemente sin ninguna complicación. Ostras, aquí es el Coll de Sieta. Un amigo me lo recomendó, pero la verdad que ni me acordaba. Al final, después de debatir conmigo mismo, decido que sí, que vamos. Lo cual me va a llevar a dar un rodeo de unos 140 kilómetros, su gran mayoría por pistas. Del Coll de Sieta, ni me había mirado dónde estaba, y es que lo tenía justo aquí al lado. Entonces vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a investigar un poco. Qué vistas, ¿eh? Es un camino de tierra de unos 34 kilómetros según Wikipedia. Pues no puedo ir más rápido por el tema de la cámara, porque la verdad me la estoy volviendo a jugar en llevarla atrás. Entonces, porque como se nos rompa la 360, va a ser complicado grabar todo lo que queda de viaje con una sola cámara, ¿eh? La carretera está casi por encima de los 2000 metros de altitud, por lo que solo está abierta del 1 de junio al 31 de octubre. Y llegamos a la cima. Vamos a hacernos nuestra foto de rigor. La improvisación manda. Me he metido por aquí, me han recomendado estos señores, me han recomendado que acabe, porque esto ahora acaba subiendo y baja. Y luego solo doy un rodeo de 20 kilómetros. Eso de un rodeo de solo 20 kilómetros no lo entendí bien. Y tener estas vistas vale muchísimo la pena. Nosotros muchas veces nos pensamos que la gente es rara, mala, no sé. Esos días que llevo, todo el mundo que paro, pregunto, todo el mundo es simpático, todo el mundo intenta ayudarte. No sé, guay. Trocha. Voy por una pista de trocha. ¡Woohoo! Además el señor este me ha dicho que si quiero ir al Coll de la Finestra, que hay otro nombre que se llama Finestrelle, que es carretera que va por dentro de un bosque, y luego hay un trozo de pista. Entonces vamos a hacerle caso. Es mucho mejor hacer caso a la gente local, que se lo conocen, que no al Google Maps. Por lo menos eso creo yo. Y eso es lo que voy a intentar hacer. Veremos si lo consigo. Qué espectáculo. Mira que no sabía si hacerlo o no hacerlo. Vaya acierto, ¿eh? 10 kilómetros. ¡Ah! Madre mía. Vale, no entendí bien al hombre. El hombre lo que me dijo es ya que la ruta esta quedaban 20 kilómetros. Y yo entendí que el rodeo era de 20 kilómetros. Pero es que da igual. Vale un montón la pena. Pues parece que la pista continúa por ahí, ¿eh? Poco a poco, que no se nos asusten. Uy, pensaba que se había enfadado esa. Vaya cuernacos, ¿eh? Vaya bicho, ¿eh? Vaya bicharraco. ¿Qué pinta de que ya está acabando? Hemos bajado sin ninguna complicación. Así que nos vamos al Coll de Finestrelle. Aquí es donde nos separamos. ¿Qué nos fuimos? Hacia allí. El Coll de Sieta. De Sieta. ¿Cómo sería? Nos fuimos para allá. ¿Vale? Y ahora nos vamos para allí. Y vamos a ver si encontramos lo que nos dijo aquel señor, que había un tramo de pista también para subir. Que al contrario de decirse Coll delle Finestra, se decía Finestrelle o algo así. Entonces vamos a intentar encontrar eso, y si no, veníamos a hacer puerto de carretera.
O eso pensaba yo, ya que Google Maps indica que el puerto de la Finestra es asfaltado, pero como veremos más adelante, no lo es. Pues es por aquí, creo yo. Finestrelle. Vamos por aquí, que es todo pista. Pues mira, qué suerte haber cambiado los planes. Si no, esto nos lo habremos perdido. ¿Llevamos cámara? Sí. ¿Está grabando? También. Mira las vacas, ¿eh? ¿Cómo se ponen ahí a pastar? Qué divertida esta pista, ¿eh? Me mola mucho. ¿Cómo me gustan estas pistas, que van por dentro del bosque? Uf. Hoy es uno de los días que más estoy disfrutando, ¿eh? Sin duda. No sé por qué. Bueno, creo que sí sé el por qué. Os lo contaré más adelante o en el próximo vídeo. Hemos hecho ese trocito de pista, que estaba muy chulo. Ya estoy siguiendo el GPS para que nos indique el camino al Coll de la Finestre y así continuar el destino de hoy. De hecho, el Coll de la Finestra era el primer puerto del día y son la 1:30 y va a ser el tercero. Anteriormente hemos ido por aquí, nos fuimos por allí y teníamos hecho ruta al revés, venir por aquí y empalmar por aquí. Pero bueno, lo hemos hecho y me lo he pasado muy bien. Qué espectáculo, ¿eh? Pensad que llevo aquí todo el día, desde las 9 o 10, dando círculos, rutas diferentes. Es que es espectacular. Aquí nada el sol, se nota, que empieza a refrescar. De hecho, estamos a 17 grados. Chao. Pues por ahí es donde vamos a bajar. Supuestamente, según Google Maps, esto es una carretera. Así que vamos a ver. El Coll de la Finestra o Colle delle Finestre en italiano es un puerto alpino a 2178 metros de altitud. Se encuentra al oeste de la región italiana de Piemonte y conecta el valle de Sousa y el valle de Clusón. Este paso alpino tiene una longitud de algo más de 18 kilómetros y está cerrado desde el mes de noviembre hasta el mes de mayo por norma general. Uy, va. Qué bonito, ¿eh? Es muy divertido, ¿eh? La pista está en buen estado, muy bonito. Eso se puede hacer con prácticamente cualquier tipo de moto sin ningún problema, ¿eh? ¡Suiva! No es serpiente, ¿eh? ¡Uy, va! El palo este... No sé cuánta vida le queda, ¿eh? Se acabó la pista y ponemos rumbo al Col di Geran. ¡Qué carretera más divertida, eh! Otro tornante. O tornanti. Y otro.
Es que no te da tiempo ni poner tercera, ¿eh? Uno, otro, uno. Segunda y a reducir. No sé si lo veis en el mapa o en el GPS. Está todo lleno de tornantis. Tucu, 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 tucu. Súper divertido. Y pasamos por la carretera Montesino. Tiene pinta de ser chula, ¿eh? Ay, esto en Europa no se veía, ¿eh? Sin casco, sin matrícula. Amigo, la verdad que no sé por qué no llevas casco, pero te recomiendo encarecidamente que siempre lo lleves. Nos quedan 5 kilómetros para volver a entrar a Francia. Hombre, si es eso, tiene buena pinta, ¿eh? Montcenis. Col du Montcenis. Aquí no se llaman tornantis o tornantes, aquí se llaman llacets. Qué bonito, ¿eh? Los tornanti en italiano o los llacets en francés son curvas muy cerradas que normalmente nos encontramos en los puertos de montaña enlazando curvas unas con otras. Qué bonito eso, ¿eh? Nos dirigimos al Col d'Iseran, pero para llegar a él pasaremos por el Col du Montcenis, un puerto que separa Italia de Francia, aunque no me ha quedado muy claro dónde se separa un país de otro. La carretera de Montcenis es espectacular, tanto por su carretera de curvas como por su paisaje, y sé que voy por la carretera correcta porque me he encontrado un gran grupo de motos, y eso es un buen indicativo. Dejamos la divertidísima carretera del Col du Montcenis para poner rumbo al que para mí es uno de los mejores puertos de los Alpes. No sabría si decirte que es el mejor, pero sí uno de lo que año tras año me sigue fascinando. Ponemos rumbo al Col d'Iseran. Esto es brutal. Pero este valle, por favor, si es que es de película. Es de película. Qué chulo. Pero aquí va a pegar una rasca épica, ¿eh? Pensad que estamos a 20 y tantos de agosto y estamos a 20 grados a las 4 de la tarde. O sea, aquí por la noche refresca fuerte, ¿eh? Tengo pensado un sitio que me gustaría poder acampar ahí. Lo que no sé si está permitido y dos, si vamos a estar a esta temperatura. Pues si no le va a dar el sol. ¡Uf! Y ahora sí que sí, empezamos el Col de l'Iseran. Es que esto es una maravilla, ¿eh? Y una de las cosas que me encanta de viajar en moto es que una vez que me pongo el casco y estoy disfrutando de la carretera, me dejo sorprender una y otra vez. Igual como si fuera un niño pequeño, me dejo maravillar de esos paisajes tan espectaculares. Si esto te deja sin palabras, ¿eh? Quiero mirar. Quiero mirar a ver si es posible acampar por aquí. Que esto para mí sería... ¿Sabes? Pues yo me metí aquí. Me quedaba aquí tan ricamente, ¿sabes? Lo que pasa es que aquí hay mucha gente. Y a lo mejor me dicen, no. Pues el sitio es aquí, ¿eh? Mira aquí. Me hacía muchísima ilusión y haciendo una cascada. Y aquí justamente hay un río. Entonces, ¿qué pasa? He preguntado a un
señor alemán que tiene una furgo de estas así camperizadas y de esa historia. De pronto se dice para mí que hay un cartel que pone prohibido. Y que además, allí detrás hay una casa donde vive gente. Que solo falta de que te vean con luz o algo durante la noche y llamen a la policía. Además hay un cartel. Si me ve el cartel me puedo hacer el longing. Pero va a ser que no. Y luego segunda cuestión. Por la noche aquí vamos a estar a 5 grados. Entonces, noche fresquita. Me hacía muchísima ilusión acampar aquí. Pero no me la puedo jugar tanto. Si hubiera venido más tarde, pero igual, si hay mucha gente. Vamos a tener que cambiar los planes. Pero vamos a disfrutarlo. Bye. Pero vamos a disfrutar el puerto de todas maneras. Que para mí es uno de los mejores. Chao. El camping me pone bien claro, no lo he visto. Es que esto es un lugar perfecto para acampar. Pero bueno. Vamos a disfrutar del Col d'Iseran. La verdad, no sé qué me está pasando estos días. Que no tengo hambre. No sé si es porque estoy disfrutando tanto de la moto o por qué. Pero no tengo nada de hambre. No lo entiendo. Ayer tampoco tenía mucha, pero sí que me metí una cena del copón. Una pizza, pero espectacular. De las mejores que había comido nunca. En un camping. Pero es que son unas 4:30 pasadas y no tengo hambre. Mirad. Pero es que no es que haya un poquito de nieve. No, es que hay un paredón. No sé si lo veis justamente ahí. Se aguanta porque, vamos, porque se están aguantando. Pues en cualquier momento te pega una luz y no veas, Buah, sí, es brutal. Venga, os voy a contar una curiosidad un poquito difícil de entender. Y es que el Col d'Iseran es el paso de montaña por carretera más alto de todos los Alpes. Pero no es la carretera más alta, y aquí ese honor lo tiene el Col de la Bonet, que alcanza los 2.802 metros de altitud. Pero el Col de la Bonet, al no ser una carretera de paso, sino un recorrido artificial, al que llega hasta esa altitud, el paso más alto por carretera lo tiene el Col d'Iseran. Además, para mí, la parte más bonita es la que estamos haciendo ahora. Subir de esta cara y bajar en la otra. El año pasado nos gustó tanto este puerto que lo hicimos 2 veces. Porque eso pasa muchas veces. Subimos un puerto de un lado, lo vemos, pero es que no vemos la parte que estamos dejando atrás. 13 grados, Voy a poner los puños calefactables, pero es que si no, me voy a congelar. Venga, el 3. Si empiezas estos puertos y no tienes ganas de correr, o sea, tengo ganas de cortar gas. Es brutal. Y llegamos a la cima, con una altitud de 2.770 metros. Vamos a hacernos nuestra foto de rigor. Y empezaremos el descenso. Porque hace una rasca. Estamos a 11 grados. Y normal, porque estamos a 2.770 metros de altura. Y se está levantando un viento importante, Me estoy quedando congelado, Ahora esto es... espectáculo, como dirían los italianos. No sé, lo acabo de inventar. Se está empezando a nublar un poco,
Pues al pueblo que vamos es ese de ahí. El año pasado estuve en un camping, que estaba bien, correcto. Y lo buscaremos. Ahora se nota que empieza a subir un poco la temperatura. 14 grados. Y ponemos rumbo hacia el camping, que después de una larga jornada nos merecemos un buen descanso. Bueno, aquí ya estamos a 19 grados, la temperatura más aceptable y sobre todo el aire no es tan frío. Creo que el camping se entraba por aquí en una de estas calles y si no se puede entrar desde la rotonda. Y vamos a ver desde dónde y por dónde. Era esta. Bueno, desde la rotonda también puedo dar la vuelta, ir hasta ahí y llego por aquí. Vale, pues aquí es el camping. Voy a mirar de preguntar. Vale. Bonjour. Mira qué amable esto. Va a venir el hombre este y todo. Bonjour. ¿Es posible? ¿Oui? Bueno, ya tenemos sitio donde acampar. Monto la tienda y os cuento un poquito. Hoy la voy a tener que atar bien, porque la verdad se está levantando mucho viento. Y esa noche parece que va a ser bastante fresquita. Bueno, vamos a hablar, porque hay que hablar. Llevo los últimos 2 días con muchas horas de moto, recorriendo muchos lugares, disfrutándolos, pero sin disfrutarlos a mi manera. Y os voy a explicar un poco el porqué. Me he centrado solo en tengo que hacer esto, ir aquí, grabar, y me estaba olvidando un poco de lo que es el viaje. O sea, que estoy en los Alpes. Es espectacular, no hay prisa. Si no puedo hacerlo todo, pues ya iré a otro año. Pero lo importante es lo que haga ahora, disfrutarlo. Y hoy ha habido un cambio importante. Entonces, vamos a continuar así. Yo lo que quería era llegar hasta Suiza. Y me he quedado en el Col d'Iseran. Porque en plena mañana he hecho un clic y ha cambiado todo. Yo, con vuestro permiso, me voy a tomar una cervecita que hoy me da gana. Mañana nos toca el Petit Saint-Bernard, el Gran Saint-Bernard y ya veremos qué más. Por cierto, voy con pantalón largo, camiseta interior, manga larga, térmica y esto. Porque son las 6:30 de la tarde y estamos a unos 16 grados. Va a ser una noche de rasca, no, lo siguiente. Ya que la noche va a ser tan fría, me voy a hacer un buen cocido para cenar. Que todas esas calorías me van a venir bien. Buenos días, con razón tenía tanto frío. Mirad la humedad que hay. A ver cuántos grados estamos ahora. ...5 grados estamos. Son las 8:48 y ya estamos en marcha. Hoy hemos dormido en el camping ese de ahí. Y hoy nos espera el Petit Saint-Bernard, Gran Saint-Bernard y una sorpresa. Nos vamos a encontrar con alguien. De hecho, os voy a poner la conversación que mantuvimos ayer por la tarde. Buenas tardes, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una cosita, como te comenté, estoy haciendo ahora una ruta por los Alpes. Y seguramente mañana entre a Suiza. Venga, y ahora sí, empezamos el Col del Petit Saint-Bernard. Hoy soy del Val d'Isère. Ya he hecho el Col d'Iseran. Entonces mañana haré el Petit Saint-Bernard, Gran Saint-Bernard y no sé si alguno más. Hola, ¿qué pasa, compañero? Buenas tardes. Pues mira, me pilla a mí de casa exactamente el Gran San Bernardo
me pilla a casi 4 horas. Y entramos en Italia. Vamos a bajar el pequeño San Bernardo. Oiga, el móvil. Y es que después de haber hecho esta foto para el recuerdo, seguro que no he colocado bien el teléfono. Suerte que lo estaba cargando, porque si no, otra cosa más que habría roto en este viaje. Y después de conseguir volver a colocar el teléfono, continuamos. Vale, pásame la ruta y lo miro a ver si podemos coincidir mañana. Vale, perfecto. Pues yo ahora acabo de cenar, porque aquí hace un frío de la leche. Estamos ahora a 10 grados y esta noche va a ser divertida. Y nos dirigimos al Gran San Bernardo. Tenemos 1 hora y media aproximadamente, con lo que le ganaremos al GPS. Así que llegaremos sobre las 12 más o menos, porque tengo que parar a echar gasolina. No he puesto gasolina en Francia, porque en la parte en la que estaba ahora estaba a 2,10. O sea, una burrada. No entiendo cómo en Francia hay tanta diferencia de precios. El sitio más barato donde lo he puesto ha sido 1,73. El más caro era 1,83. Mira, 10 céntimos. Lo puedes llegar a entender. Es mucho, pero lo puedes llegar a entender. Pero es que 2,10. No lo entiendo. Vamos. Pero es lo que os decía. Aquí está 1,74. Que es carísimo. Pero es que comparado con 2,10 de hace 20 minutos. Paso del Gran San Bernardo. Son 19 kilómetros de curvas. Este trozo es espectacular, ¿eh? Gran San Bernardo. He quedado con Ernesto entre las 12 y la 1, para que así los dos tuviéramos un margen de 1 hora. Son las 12 en punto y en teoría llego en 23 minutos. Así que vamos bien. ¿Quién es Ernesto? Os estáis preguntando. Pues la verdad es que todavía no lo conozco. Un día a través de Instagram me envió un mensaje que había encontrado un vídeo mío en YouTube, etc. Y empezamos a hablar. Y me comentó que él vivía en Suiza y que si algún día me pasaba por allí, que le avisara que él estaría encantado de acompañarme un día y hacer una ruta por allí. Así que a eso vamos. Pues con la mala noche que había pasado hoy, que he dormido muy poco por el frío, cada 2 por 3 me despertaba. Encima del saco me tenía que poner la chaqueta de la moto y todo, y mira que el saco es de 5 grados. Pero es que el problema es que había mucha humedad, entonces la humedad traspasaba. Vale, pues llegamos a la frontera italiana. Mira, Hotel La Italiana. Aquí hemos quedado con Ernesto. En el anterior vídeo recorrimos el Col del Petit San Bernat y el Gran San Bernat, con un poco de alegría, ya que habíamos quedado con Ernesto. Bueno, parece que Ernesto aún no ha llegado. Vamos a esperarle. Hemos quedado entre las 12 y la 1. Y son las 12:30 más o menos. Así que vamos bien. Y ahí llega Ernesto, de En Moto por Suiza. Ernesto y yo solo habíamos hablado unas cuantas veces a través de las redes sociales, pero en realidad no nos conocíamos. Y la verdad es que bastó con solo tomar un café para saber que estos 2 días iban a ser geniales. Así que, después de saludarnos, nos ponemos en marcha. Y por fin, llegamos a Suiza. Y como este viaje es muy improvisado, tanto en rutas como en tiempos, me explico. Vaya, que al final
he ido improvisando sobre la marcha. Entonces avisé a Ernesto ayer por la tarde que hoy iba a entrar a Suiza y solo nos faltó mandarnos un par de mensajes para cuadrarlo todo. Ernesto, una de las primeras cosas que me ha recalcado es que en Suiza no se puede correr, que las multas son de importes altísimos. A lo mejor se pensará que me quiero recorrer Suiza en un par de días. Hombre, un par de días al igual no, pero en 3... a lo mejor sí. Explíqueme, ¿por qué en Suiza se tiene que parar la moto en los semáforos? No se tiene, pero se debe. Por cuestión de medio ambiente, para no contaminar. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de Ernesto es su mentalidad suiza. De cuidar el medio ambiente, de respetar las normas, de ser ultra prudente. No hay la posibilidad de hacer la pirula. O sea, si el puerto es a 80, se va a 80. Y una de las cosas que tenía muy claro era que tenía que comprar la viñeta para poder circular por las autopistas, autovías, y Ernesto me explicó por algunas carreteras también. Pero si queréis saber para qué sirve realmente la viñeta, en la descripción os dejo el vídeo de Ernesto donde explica el por qué hay que comprarla incluso aunque vayamos de vacaciones. Así que voy a comprar la viñeta. Bueno, pues siguiendo las recomendaciones, comprando la viñeta. Me ha recalcado 2 a 3 veces. La viñeta. Bueno, muy importante. Si no habéis visto el vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer, ver el vídeo de la viñeta donde lo explico todo. Hecho. Tenemos viñeta y ya podemos circular. Venga. Ernesto me ha llevado a comer donde hacen el típico queso de Gruyère, que no es el Emmental, que me lo ha recalcado. Hemos comido una rica ensalada de queso de Gruyère. Ya hemos repuesto fuerzas y nos toca ahora un poquito de ruta. Dice que nos va a llevar por un puerto y un valle espectacular. Y luego nos alojaremos en Interlaken. Jaun Pass. Espectacular, ¿eh? Pues esto es espectacular, ¿eh? Este valle vale la pena pasar, vamos, hoy, mañana y siempre. Qué preciosidad. Si este país me tiene enamorado, ¿eh? Qué preciosidad, ¿eh? Pues nosotros, si no voy mal equivocado, vamos al otro lado del lago, en Interlaken. ¡Qué espectáculo! Que es brutal. Y ponemos rumbo al camping donde vamos a pasar la noche.
Pero antes de ir a cenar, vamos a montar las tiendas. Por cierto, también tengo que ir a lavar la ropa, así que a eso voy. Y hoy, una vez en marcha, Ernesto nos va a hacer de guía y nos dará algún que otro dato curioso. Ya llevamos un ratito en marcha. Nos vamos directo al primer puerto, que si no recuerdo mal, vamos a ir al Grimsel Pass, pero mirad por dónde estamos pasando. Es espectacular, ¿eh? Circular por esta carretera es una maravilla, ¿eh? Y es que Suiza, tanto para mí como para muchos otros, es un paraíso motero. Poder disfrutar de estos paisajes es brutal. Me pregunto si los suizos disfrutan tanto como yo ahora mismo, al poder rodar por estas carreteras. Empezamos el ascenso al Grimsel Pass. Es un puerto de montaña de 33 kilómetros. Con una altitud de 2165 metros. Pero antes, paremos al Grimsel Hospiz a conocer un poquito mejor a Ernesto. Buenos días, os voy a presentar al final a Ernesto, que pongáis un poco de cara y vamos a conocerlo un poco. Hola a todos. ¿Qué hace un toledano viviendo en Suiza? Pues buena historia. La verdad es que no vine directamente de Toledo a Suiza, vine desde Andorra, que todavía tiene más mérito. Viví 5 años en Andorra y después de esos 5 años salió la oportunidad de venir a Suiza y aquí llevo ya 10 años. ¿Por dónde me vas a llevar hoy? Bueno, pues hoy estamos pasando por el Grimsel Pass y vamos a bajar hasta Innerkirchen, y de Innerkirchen vamos a subir por el Furka Pass dirección a Andermatt, y de Andermatt cruzaremos por el Overall Pass hacia lo que se llama Graubünden. Grimsel Pass, 2165 metros. Y luego también tienes un canal de YouTube, ¿verdad? Sí. ¿Qué haces en él? Pues en mi canal de YouTube intento que la gente conozca Suiza desde otra perspectiva, no solo con la moto, sino todos esos lugares que normalmente no enseñan ni las guías turísticas ni las personas que vienen aquí lo enseñan normalmente. Es un poco, digamos, la vida de la gente que vivimos aquí contada por una cámara. Así que ya sabéis, pasaros por su canal, que vamos a dejar el link en la descripción, que aprendéis muchas curiosidades. En un día que íbamos juntos más o menos, he aprendido un montón de cosas. Una de ellas es que no se construye un edificio si el pueblo no está de acuerdo. Ya os lo contaré. Y aquel de ahí es el Furka Pass, el siguiente que vamos a hacer. Es que aquí hay un sinfín. Bajas uno y tienes otro al lado. Llevamos varios moteros que nos están avisando que vamos poco a poco, porque se ve de que hoy están habiendo muchos controles policiales. Se ve que aquí en Suiza también hacen el tema de las motos camufladas. Te van vestidos de paisano y luego cogen y te para la policía. Así que vamos poco a poco y a ver qué nos encontramos. Justamente ahí teníamos un radar móvil, que la verdad no lo vi hasta que edité este vídeo. De haber ido solo, seguro que me habrían pillado. Y una de las curiosidades que me explicó Ernesto es de que en Suiza las multas no van sobre la infracción, sino van sobre la infracción y sobre tu nivel adquisitivo. Por lo tanto, que a todo el mundo le duela proporcionalmente igual. Bajamos de uno y a la izquierda nos vamos hacia el Furka. Dirección Furka. No sé si es que pasa algo o qué, pero ya nos hemos cruzado
unas 10 o 12 motos de policía. Y ahora incluso la policía me ha hecho alguna señal, no sé si es por la cámara o por alguna cosa, que no te sé decir. Pues no sé si lo veis, pero allí hay una furgoneta negra que están colocando un radar móvil. O sea, hoy se estarán poniendo las botas, ¿eh? Las dos vertientes del Furka Pass son totalmente diferentes. En el norte, muchas más curvas, más estrecha la carretera y más cerradas las curvas, y en el sur una carretera mejor asfaltada de 2 carriles y con unas curvas mucho más amplias. Qué maravilla ir en moto por aquí, ¿eh? 19 grados, buen día. Uf, espectacular. El Furka Pass es uno de los pasos de montaña más importantes de Suiza. Junto con el Grimsel Pass y el Susten Pass hace la famosa Ruta del 9, que tanta gente viene a buscar aquí a Suiza. Con sus imponentes 2.453 metros es un puerto que sin duda debéis pasar cuando vengáis por aquí por Suiza, lleno de curvas y lleno de vistas totalmente espectaculares. Haremos el descenso del Furka Pass y luego haremos el Overall Pass. Y es que el descenso del Furka Pass por el otro lado es completamente espectacular. No parece ni que estemos en el mismo puerto. Ha cambiado la carretera completamente y el paisaje. Y lo que os comentaba antes, en el Grimsel Pass, el pueblo decide si se construye un edificio o no. Y una de las maneras de proceder, aparte de votación, es que se ve que ponen una especie de palos para que la gente vea y se pueda imaginar realmente cómo va a quedar el edificio. Y luego se somete a votación. Es realmente curioso, pero también está muy bien, de que el pueblo realmente tenga poder para decidir las cosas. Finalizado el Furka Pass, vamos a buscar el Overall Pass. Así que, si algún día queréis venir a Suiza, ¿vale? Y no sabéis qué ver, por dónde ir, os voy a dejar en la descripción el contacto de Ernesto, tanto para que os pueda informar, como si lo queréis, para que él os pueda hacer de guía. Una cosa que es lo que podemos planear una ruta por internet, y otra que nos pueda acompañar alguien local que lo conoce, nos pueda explicar la historia, nos pueda dar consejos, qué hacer, qué no hacer, por dónde ir. Y la verdad que estuvo muy bien. Así que Ernesto, gracias por hacerme de guía estos 2 días. Bueno, pues desde este mítico lugar, desde la Fuente del Rin, vamos a despedir nuestra aventura de 2 días con aquí el gran Ángel Ibáñez. Como siempre, si os ha gustado ya sabéis, darle al like y por favor suscribíos a los 2 canales, Ibáñez en moto y en moto por Suiza. Y nosotros, como siempre, nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. La verdad, no lo conocía, nos hemos hecho súper bien el uno al otro. Me ha enseñado un montón de cosas de Suiza que desconocía completamente. Y si queréis aprender más sobre Suiza, visitar su canal, sin duda. Y ahora nos toca continuar solos. Bueno, después del largo día de hoy, he ido a Davos buscando un camping, no había, y entonces he encontrado uno cerca de Davos, se llama Davos no sé cuántos. Así que, si os parece bien, mientras monto en la tienda, vamos a recordar el día de hoy. Estamos descendiendo del Overall Pass desde una altitud de 2044 metros y ponemos rumbo hacia nuestro próximo destino, el Julier Pass. Qué bonito, ¿eh? Desde el Overall Pass hasta el Julier Pass tenemos casi 2 horas y media de camino hasta llegar. Espero que valga la pena.
El Julier Pass tiene una altitud de 2.284 metros y para mí es uno de los puertos imprescindibles. Si vienes a Suiza algún día, sí o sí, pasa por aquí, porque es espectacular, tanto por su carretera como por su paisaje, y una de las cosas que más me gustan de estos paisajes es que mientras recorres esos puertos, el paisaje cambia completamente. El Julier Pass, por lo visto, era un paso de montaña muy importante desde hace ya muchos años. De hecho, se sabe que los romanos llegaron hace más de 3000 años, en principio para sacar cobre. Incluso se pueden ver algunos restos romanos. Venga, y continuamos. Vamos dirección al Fluela Pass. Son las 4:30 de la tarde. ¿Cómo se nota que estamos a 2.400 metros de altitud? Porque estamos a 18 grados y la luz del sol empieza a irse ya. Entonces la intención es hacer el Fluela Pass también y buscar un camping o un sitio donde dormir en Davos. A ver si lo conseguimos. Y desde el Julier Pass ponemos rumbo a uno de los más espectaculares puertos que he recorrido jamás, el Albula Pass. Vamos dirección San Maurice. Esta ciudad no tiene pinta para todos los bolsillos, ¿eh? Ahora es espectacular, ¿eh? Bueno, dejamos atrás San Maurice y nos vamos al siguiente puerto, Albula Pass. Vamos a empezar el Albula Pass, pero nos prohíben el paso. Venga, pues ya podemos continuar. Vamos al Albula Pass. ¡Qué espectáculo, eh! Esto parece de otro planeta. El Albula Pass tiene una altitud máxima de 2.312 metros y su longitud es de más de 22 kilómetros. Lo que más me llama la atención es que por un momento parece que estemos en otro planeta. Todo se llena de rocas y piedras. Y una de las cosas que más contrastan es la propia carretera. Es brutal. Es espectacular, ¿eh? Albula Pass, apuntarlo bien, ¿eh?
Empezamos el descenso de Albula Pass. Espectacular, ¿eh? Parece otro planeta esto, ¿eh? Y es que de repente se llena de rocas. Es un paisaje que realmente te impacta. Pasas de verlo todo verde a verlo todo lleno de piedras y rocas. Y en medio solo la carretera y tú. Vamos a ir dirección a Fruela Pass y si encontramos algún sitio donde dormir, pues ahí nos vamos a quedar. Y si no, pues continuaremos hasta Davos, que creo que es la siguiente gran ciudad. Esta parte es brutal. Me encantaría poder acampar aquí, pero si me pillan, me crujen. Y eso en Suiza no me la voy a jugar. Por aquí no se andan con tonterías. Y es que cada rincón de Suiza es espectacular. ¡Qué espectáculo, eh! A buscar un sitio donde dormir. Que son las 6, hay que montar la tienda, hacer la cena, etcétera, etcétera. Y he encontrado un camping en Davos. Y allí estamos justo al lado del Fruela Pass. Será lo que haremos mañana a primera hora. Hoy es muy tarde, mucho más tarde de lo habitual, pero es que hoy ha habido mucha humedad y no puedo guardar la tienda completamente mojada. Y eso también me ha dado tiempo pues para planificar mejor la ruta de hoy. Venga, nos vamos del camping. Es un camping que está cerca de la ciudad de Davos. Camping muy sencillo, pero de los más caros que he encontrado hasta el día de hoy. Unos 25,70 francos, que al cambio son casi 28 euros una noche. Y es que en el momento en que se grabó el vídeo, el franco suizo estaba por encima del euro. Es decir, un franco suizo valía casi 1,10 euro. Venga, empezamos el Fruela Pass. El Fruela Pass es un paso que la verdad tampoco me conocía. Y mi amigo Edmond me dijo que si venía a Suiza no me lo podía perder. Y tenía toda la razón del mundo. Vamos a verlo. No sé si lo llegáis a ver, es que baja agua por todos sitios, por allí, por aquí. El Fruela Pass tiene una altitud de 2.384 metros y tiene una longitud de casi 13 kilómetros. Es un paso de montaña corto, pero es espectacular. Y si todavía no has venido a Suiza en moto, te recomiendo que hagas la maleta, llenes el depósito de la moto y que vengáis a recorrer este maravilloso país.
que para viajar en moto es brutal. Las carreteras están en perfecto estado y es uno de los países más seguros del mundo. Llegamos a la cima. Vamos a hacernos la foto de rigor y vamos a descubrir que nos espera la otra cara del Flu de la Paz. Contemplada la cima del Flu de la Paz, continuamos. ¡Qué espectáculo, eh! ¡Madre mía! Y una cosa que me gusta mucho de Suiza es de que entienden el valor natural que ellos tienen. Y lo que intentan es cuidarlo y preservarlo. Por lo tanto, encuentro que es espectacular. Lástima que aquí no se puede hacer off-road legalmente, ¿eh? Si hubiera alguna pista de estas por aquí fuera legal. Pero no, no lo es. Así que desde aquí ponemos rumbo a nuestro siguiente puerto. San Bernardino Pass. Hay personas que preguntan que por qué viajo en moto o por qué utilizo la moto durante todo el año. Y es por la libertad. La libertad que te da la moto. La libertad al llegar a lugares con los que con otros vehículos no podría llegar. La libertad de poder decidir por dónde ir, si por una carretera o por pistas. La libertad de poder llevar todo lo que necesito, ropa, comida, mis enseres más necesarios. La libertad de poder experimentar desde otro punto de vista la vida. La libertad de sentir la adrenalina que te da la moto. Y es que si tú disfrutas de tu moto, sabes de lo que estoy hablando. Aunque la moto no es el único medio de transporte para viajar, sí creo que para mí es el ideal. El San Bernardino Pass, que no hay que confundirlo con el paso del Gran San Bernard ni el paso del Petit San Bernard, este es un verdadero espectáculo. Parece una montaña rusa de unos 30 kilómetros, que sube hasta los 2067 metros. Si bien al principio parece un puerto del montón, a medida que vamos avanzando, kilómetro tras kilómetro, el paisaje cambia y cada vez se hace más espectacular. Es que esto es alucinante, ¿eh? Nos vamos al siguiente. Y ponemos rumbo al Paso de San Gotardo. Del Paso San Gotardo hay dos trazados. El trazado nuevo y este, que es el auténtico, que es, en gran parte es adoquinado. Pues casi me equivoco y cojo el trazado nuevo, que es el que no quiero. Yo quiero este, el auténtico. Uy, va, me hago un recto. Me he confundido. El señal me decía girar, pero yo he tirado recto porque he visto la carretera recta. Menos mal que era asfalto, ¿eh? Por la carreterita estamos pasando. Toda la parte adoquinada. El Paso de San Gotardo tiene una longitud de unos 30 kilómetros. Gran parte del recorrido por el que estamos circulando fue construido por los romanos en el siglo XIII y tiene una altitud máxima de 2109 metros. ¡Qué chulo, eh! Durante el recorrido es normal ver al ejército suizo, ya que cerca se encuentra una base militar. Y por la hora que es, debería empezar a buscar un sitio donde poder dormir, ya que todavía
no he encontrado nada. Mirad qué bonito. Tac, tac, tac. Esto mojado no tiene que ser nada agradable. Hombre, si ya tiene mérito subir estas alturas en bici, pero aquí he adoquinado aún más, ¿eh? Con todo el traqueteo. Que llegamos en el paso de San Gotardo. Ten en cuenta que hay dos carreteras, la antigua, que es esta, y la nueva, que es la que va para arriba. Y esta, como podéis ver, es brutal. Qué curioso, que aquí tengamos una carretera antigua y hay una nueva donde los coches pasan a toda leche y mucha gente sin saber que esto está aquí, ¿eh? Si no se escucha nada, ¿eh? Solo las vacas pastar. Qué maravilla. Os recuerdo que nuestro amigo Ernesto nos comentó de que teníamos que parar el motor en los semáforos, que es por un tema medioambiental. Venga, nos vamos al siguiente paso, a ver si lo adivináis. El sol se está poniendo, así que vamos a continuar sin pausa, pero sin prisa, por uno de mis puertos favoritos, el Sustenpass. Y es que el Sustenpass es uno de esos puertos de montaña que si vienes a Suiza no te los puedes perder. Es realmente espectacular y único, con sus dos vertientes totalmente diferentes, y en el cual podrás observar un enorme glaciar de nombre impronunciable. Ya lo veréis. No sé si se ve en la cámara, pero justamente ahí aún hay hielo. ¡Oh, qué cascada! Mirad, ahí hay otra. Y otra. El asfalto de esa carretera está en muy buenas condiciones. Y si no me equivoco, es el puerto más largo, con 45 kilómetros desde su inicio. Y extenderemos hasta los 2.224 metros. Por norma general, está abierto desde el mes de junio hasta el mes de octubre. Esto es espectacular, ¿eh? Poder rodar por aquí es una sensación única. Este paisaje es brutal. La verdad, si pasas por aquí, no te lo puedes perder. Por cierto, debería empezar a buscar un sitio donde poder dormir, porque el sol, poco a poco, se va poniendo. Mirad todo eso, el glaciar. El año pasado también pasé por este maravilloso puerto y recuerdo que había muchísimo más hielo. Es increíble cómo cambia de un año para otro. Es de esas cosas que más me han chocado al volver a recorrer el Sustenpass. Estamos a finales de agosto y sigue habiendo hielo. Y mirad arriba. No sé si lo llegáis a ver. Está todo congelado. De hecho, aquí en el mapa sí que se ve, ¿eh? Todo esto que es nieve, o nieve, hielo.
Algunos me habéis preguntado que cómo me he preparado este viaje. Y la verdad que ni yo todavía lo tengo muy claro. Miro más o menos qué puertos o pistas quiero hacer. Sigo los consejos de algunos amigos que ya han pasado por ahí. Y no reservo nada, ni hoteles, ni campings, ni nada de nada. Todo eso se va dando. Y lo más importante es aprender a improvisar. Pero si os digo la verdad, ni yo lo tengo muy claro a estas alturas. Al final, lo importante es coger tu moto y disfrutar, que de eso se trata. De disfrutar, de perder el miedo, las ganas de conocer nuevos países, nuevos paisajes, nueva gente, nuevas culturas. Y aunque ese viaje es por dentro de Europa, de un país a otro hay cambios abismales. Donde está el glaciar, todo el hielo, donde se está derritiendo, hace así como si fuera una cueva. Y es curioso, bueno, me ha llamado la atención. Además que baja mucha agua, ¿eh? Y en la cima, para ir de una cara de la montaña a la otra, hay que atravesar este largo túnel, que la verdad no sé cuánto mide, pero es bastante largo, lo que me hace pensar lo grande que es esta montaña. Y ahora, empezamos a descender por la parte más espectacular, desde mi punto de vista. Además, el color que deja la luz del sol al ponerse, con las nubes al fondo y el glaciar de impronunciable nombre, es que es espectacular. Y como no, vamos a intentar hacer una foto. Que va, que va. Aquí se me va de nuevo bien. Tendremos que dejar la foto para más adelante. ¿Veis el tremendo glaciar que os decía? Aquí es la foto. Aquí va a ser y aquí es. Y hasta la fecha, este es uno de los glaciares más grandes que he visto, el Steinglenchen, o como realmente se diga. Sí, Ángel, ese glaciar tan impresionante se llama Steingletscher, así es como se pronuncia. Venga, va, inténtalo. Steingletscher. Pues eso, como tú lo has dicho. Tiene una longitud de más de 4 kilómetros y cubre un área de casi 8 kilómetros cuadrados. Es espectacular. Y es que esto es tan espectacular que no puedo dejar de mirar. Es hipnotizante. Si os fijáis, aquí hay una cascada, pero para poder circular han tenido que hacer un túnel y desviar el agua por encima.
Insisto, poder circular por esa carretera es realmente indescriptible, pero lo voy a intentar. Es mágico, es una sensación única. Puedo afirmar que para mí es el puerto que más me sorprende, tanto por todas las curvas, porque es un puerto de 45 kilómetros y no te lo acabas sin un suspiro, porque las vistas son espectaculares y porque poder rodar por aquí con mi moto es realmente único. Es una maravilla ese puerto, ¿eh? Sustenpass. Mirad, por ahí baja más cascadas. Es que todo eso es un glaciar, ¿eh? Hay cascadas por todos sitios, ¿eh? ¿Y qué mejor puerto para poner punto y final a este viaje que el Sustenpass? Sí, el viaje ha llegado a su fin. La verdad es que cuando lo planeaba desde casa no sabía si me daría tiempo de poder recorrer toda la ruta que había planeado. Y al final hasta me han sobrado un par de días y todo. Mirad. Es espectacular, ¿eh? Ha sido espectacular poder recorrer los diferentes puertos de Italia, Francia y Suiza. La cantidad y cantidad y cantidad de agua que cae. Y ahora que lo pienso, no podía haber empezado de la mejor manera desde la Alta Vía del Sale y finalizar por todo lo grande, en el Sustenpass. Y a todo esto, ya he decidido dónde voy a pasar mi última noche en Suiza. Voy a volver al camping que fui la última vez que estuve en Interlaken, así que ponemos rumbo hacia allí. No quiero llegar muy tarde, ya que tengo que hacer la cena y planear el camino de vuelta a casa. Puesta de sol, yo ya me despido. El viaje ha llegado a su fin. Así que espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Y nos vemos en la próxima. Es que es imposible despedirse si cada kilómetro que recorro tengo que encender la cámara para grabar cada rincón de este maravilloso país. Y es que mirad la puesta de sol. Más que un lago, parece un mar, ¿eh? Lo grande que es. Y por fin llego al camping. Me hago algo de cenar, pero desde que he llegado no paro de pensar si volver a casa o todavía no. Buenos días. Pues tras consultarlo con Almohada, el viaje no acaba. Nos vamos a Alemania. Tenemos poco tiempo, pero vamos a recorrer, aunque sea una parte, de la Selva Negra. Acompáñame y lo descubriremos juntos. Bueno, nos vamos para Alemania. He parado un momento a poner gasolina. Es el sitio más barato que he visto en toda Suiza, a 2,02 francos. Que al cambio con el euro, pues será 2,5, 2,6 aproximadamente. Y es el sitio más barato. He encontrado otros sitios que el litro está a 2,23. Para mí, carísimo. Contando que cuando salí de España estaba en 2,46. Aquí en el depósito, se imaginaos la diferencia por litro. Entonces pongo solo 10 litros, lo justito, para ver si podemos llegar a Alemania y a ver si allí es más barata. Vamos a ver, para que veáis lo que nos hemos gastado solo en 10 litros. Casi 21 francos. Además, la previsión de hoy es de lluvia. En teoría hay poquita, pero vamos a ver. Y en 5, 4, 3, 2,
Salimos de Suiza, estamos en Alemania, señores. Hemos cruzado a Alemania. Deutschland. De momento llevamos 2 horas que nos hemos salvado de la lluvia, porque marcaba que tenía que llover a las 12, pero ahí está negro. Y ya me ha venido ese airecito frío antes de que llueve, normalmente. Pues tiene pinta que nos mojamos. Qué bonito el pueblo este, ¿eh? San Blasien. Muy bien, ¿a dónde voy? Porque esto es improvisado, ya que he acabado antes la ruta por los Alpes de lo que yo tenía pensado. Y lo que sí sé es que vamos a ir a un pueblo que no recuerdo el nombre, porque para mí estos nombres son un poco complicados. Kierberg o algo así. Que es donde está el reloj de Cucut más grande del mundo. Quería mirar de pasar por esta pista, porque es chula y parece que empalmamos, pero está prohibido. Así que va a ser que no. Aquí también nos podríamos hacer los longuis, ¿eh? Un poco de off-road, ¿eh? Pero aquí está todo terminantemente prohibido. Por todos sitios hay carteles de prohibido que no puedes entrar a cualquier camino o pista. El cruzarme a tantas motos me indica que voy por una carretera buena. Eso siempre es buen síntoma, ¿eh? El siguiente pueblo que vamos a parar se llama Titisee. Vamos a ver qué es lo que tiene para ofrecernos. ¡Uy, guau! Mirad el pedazo de lago. Titisee para la izquierda, dice. Y eso dice. Perdona todas mis ultratontunas. Esto también es bonito, ¿eh? La selva negra. ¿Queréis un poco de off-road o no? Legal barra ilegal barra legal a legal. Siempre podemos echar la culpa a Google Maps. Muchas ganas de hacer aunque sea un poquito de off-road. Pues vamos hacia ello. Espero que no me multen, vaya. De momento carteles no he visto. Y aquí hay un caminito que no sé dónde lleva, pero parece chulo. Además tiene acceso para coches. Mirad, chimbordillo. Pues para adentro. Para adentro y vamos, chavales. Venga. Vamos a ir un poco rápidos. Que no sea que alguien nos vea y alerte a la policía. Y no se pueda. Aquí, señal de prohibido, no he visto ninguna, ¿eh? Eso que conste. Vamos a explorar la selva negra de verdad. Venga, ahí hay un cartel. ¿Qué dice? Trisbach, no sé cuántos. Ese pinta muy chungo. Vamos a mirar este. Por aquí no me voy a flipar, pues no sea que la vaya a liar. Solo falta que me encuentre a un forestal, me pille aquí dando el gas y nos la líe, parda. Bueno, la verdad que legal, no sé hasta qué punto es legal, porque eso se estrecha mucho, pero no había ningún cartel de prohibido. Oh. Eso se ensancha.
¡Qué guay! Hasta para acampar por aquí molaría un montón, ¿eh? Y aquí Google Maps dice que giremos a la izquierda. Pues venga, hacemos caso a Google Maps. ¡Qué bonito! Va, derecha. ¿Veis? La barrera está abierta. No me pueden decir nada. Bueno, pues para aquí nos envía Google Maps. Más o menos tenemos la excusa. ¡Hola, qué chulada! Me encanta esta pista. Ahora por aquí, vamos por aquí. ¿Por qué? Pues no lo sé. Vale, y ahí me he encontrado el camión. Mira cómo recoge toda la madera. ¿Ok? Bueno, ese señor me dice de que por aquí el camino está mal, etcétera, etcétera. Le digo, ¿pero está prohibido? Y me dice, no. Vale. Pues nos ha valido la excusa de Google Maps. Cómo mola esto, ¿eh? Y la barrera estaba abierta, por lo tanto, y a ver si aquí hay algún cartel de prohibido. Sí, pero yo no lo he visto. Pues lo bueno de esta improvisación es que nos hemos quitado un poco el gusanillo. ¡Qué contento estoy! Y además, volvemos a enganchar el track. Bueno, pues estamos llegando al centro de Titisee, o como se pronuncia. Y vamos a cambiar ya de dirección hasta... no me acuerdo cómo se llama. Esto de Titisee tiene pinta de ser algo ultra turístico, ¿eh? Está llenito de gente. Bueno, y de aquí nos vamos a la izquierda, porque lo dice Don Google Maps. Pues vamos a hacerle caso. Parece que al final sí nos vamos a mojar, ¿eh? Pensaba que nos estábamos salvando, pero va a ser que no. Qué carretera más chula, ¿eh? Hombre, es que el camino pintaba chulo, ¿eh? Quiero un camino. Quiero un camino. A ver si pone algo de prohibido. Sí. ¡Oh! Tiene que ser chulísimo. ¿Veis? ¡Eso! ¡Yo quiero hacer eso! ¡No me dejan! Vamos para adentro. Este no tenía cartel. No, si tiene cartel no me la juego, pero si no tiene... Pasa que por aquí tengo que ir con cuidado, porque como se me complique mucho la historia, ya he liado. ¡Hola! ¡Qué precioso! Me parece que ahí se acaba el camino, ¿no? ¿Qué? Voy a mirar. Uy, aquí no hago pie. ¿Sigo las huellas? Pero está claro que por aquí algún coche ha pasado y recientemente. Pero ¿hasta dónde? Pues no sé. Aquí ya tengo que dar la vuelta. Sí. Bueno, pues lo hemos intentado, ¿no? Bueno, a ver... No me voy a rendir aún. Y veo un camino. Porque me han pasado por detrás que parecía ver la entrada y como yo iba rápido me lo he saltado. Un camino. No sé dónde va,
pero tampoco me importa. Ya he prohibido, pues vamos por aquí. Uy, y aquí hay barro, ¿eh? No sé si este es una buena idea. Por aquí. Esto... Uy, va. Si esto es precioso, ¿eh? Para ir en moto. Uy, va. Pasa que esto está muy resbaladizo, ¿eh? Creo que antes he venido o por aquí o por otro lado. Mientras que no encuentro la pista y por ahí está cayendo una brutal. Entonces, al igual que no lo encuentre, será por algo. Pues también te digo, me lío en una de esas chungas, empieza a diluviar y se me embarra todo. Ahí me quedo. Por si acaso, no voy a poner el chubasquero. Son 15 kilómetros y no tengo ganas de tener toda la ropa empapada para el día de mañana y la vuelta. Así que toca ponerse un chubasquero. Uf, lo que está cayendo. No es muy agradable que te llueva dentro del casco. Es lo que me pasa por querer llevar el casco así, con la cámara en esta posición, para que vosotros veáis lo mejor posible. Madre mía, la que está cayendo. Pues como que me voy a parar aquí un momento, ¿eh? Bueno, pues he parado un momento a ver si aflojaba. Parecía que aflojaba, pero al final no. Y como estoy a 8 minutos, pues mira, tiro y ya llego. Es que apenas veo la carretera, ¿eh? Uf. Mira, 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 ha caído granizo, está granizando. Triberg. Os diría que esto es muy bonito, etcétera, etcétera, pero es que no veo nada. Es que el GPS no veo nada. ¿Veo? ¿Veis? Este es el problema de viajar con un teléfono. Vale, llegamos a Triberg. Señores, creo que es aquí. Voy a echar un vistazo. Sí, sí. Sí, sí que es aquí. Buenas, nos encontramos en Triberg. Como nos ha llovido tanto durante el camino, he tenido que buscar una opción porque acampar hoy no era buena idea. Entonces he encontrado caravanas tematizadas. Entonces os voy a enseñar todo lo que hay. Que la verdad todo esto está muy muy chulo. Cada uno tiene una temática diferente. El Yellow Submarine, I Am a Star, y además, curiosamente, la mía es esta y está en castellano. Esta se llama Albergue de los Peregrinos. Entonces os lo voy a enseñar. Entramos. Tiene 4 camas. Y es que parece, tiene parquet. Aquí ya me he instalado. Tengo un poco de comida, agua y todas esas historias. Y aquí es donde voy a dormir. Vamos a ver las famosas cascadas. Que aquí en teoría están las cascadas más altas de Alemania. Incluso, no sé si la más alta de toda Europa, con 94 metros. Vamos a ello.
Buenos días. Yo ya tenía pensado una ruta que era para ir a Henkelberg, perdón la pronunciación, que vi que era uno de los pueblos más bonitos de toda Alemania y está votado como el pueblo más bonito de la Selva Negra. Y quería ir directamente ahí a desayunar. Pero justamente aquí donde he dormido, habían unos españoles, una autocaravana, y que estuvimos hablando ayer un poquito y tal, y hoy me dicen, mira, ahí esta carretera que es dicen que es la más bonita de la Selva Negra, que es Alta Carretera Selva Negra. Y bueno, pues eso que vamos a hacer. Nos vamos a desviar, vamos a hacer eso, e iremos a Baden-Baden. Así que vamos a darle un poquito de gas. Venga, dejamos Triberg y nos vamos hacia Baden-Baden. Vamos a una carretera que me han recomendado unos señores que los encontré ayer en el sitio este de las caravanas que he dormido, y supuestamente es la carretera más bonita de toda la Selva Negra, así que no nos podíamos ir sin recorrerla. Vamos a ello. ¡Qué espectáculo! ¡Qué carretera, eh! A ponerme el chubasquero y los guantes de lluvia. Porque mirad cómo está esto. ¿Quién diría que es agosto, eh? Bueno, pues cada vez llueve más. ¡Hostias! Está cayendo lo que no está escrito, eh. Oh. Voy a tener que parar, ¿eh? Es que no veo. No sé cómo lo veréis vosotros en la cámara, pero es que yo no veo nada, ¿eh? En cuanto veo un sitio donde refugiarme, paro. Es que así no. Casi no lo veo, Me guío por las líneas, las líneas blancas. Bueno, pues nos quedará haber disfrutado el otro resto de la carretera. Porque no sé vosotros, pero yo no veo nada. La niebla y la lluvia ha aflojado. Parece que la hemos atravesado. Pero es que no se veía nada, Bueno, agarrar. Baden-Baden. Bueno, no sé si lo habéis visto o no, pero otro fallo de conducir con un teléfono utilizando el GPS es lo que acaba de pasar. Ha llovido, se ve que el cable se ha mojado y dice que nanay, que ya no carga más hasta que esté seco, que es lógico por seguridad, pero implica que estamos a 1000 y pico kilómetros de casa y el teléfono, como no se seque, no voy a poder utilizar el GPS. Porque os recuerdo que el de arriba no tengo mucha idea de cómo va. A ver, que ya me apañaría, Venga, otra vez dentro de la niebla. Yo no veo nada otra vez, pero nada. Yo me estoy yendo por las líneas de la carretera,
Por lo menos ya no hay niebla. Sigue lloviendo, que lloviendo no pasa nada por ir en moto mientras llueve. Lo que pasa es que me está entrando agua por todo el casco. La verdad, los neumáticos estos que llevo, que aún no os los he mencionado, os los voy a mencionar ahora. Son los Continental TGC70 Rocks. Que estos para hacer pista van muy bien, para hacer carretera también muy bien. Y en lluvia se comportan muy bien. Única pega, claro, el ser taqueado se desgasta bastante. Los intentaré estirar hasta la Rodi, que el vídeo de la Rodibook lo habréis visto antes que este. Porque cuando yo llegué, trabajo esa semana y me voy directo el viernes a Viella a hacer la Rodibook de carretera. Entonces yo calculo que si me duran unos 6.000 kilómetros, que voy a llegar justito, pues estaré más que contento. Bueno, ya falta poco para Baden-Baden. Bueno, estamos en Baden-Baden, pero como está lloviendo hoy todo esto, no voy a parar. Voy a intentar llegar a Hengelbach, donde voy a intentar comer algo. Bueno, pues al parecer la ruta esta, aunque yo no sé, puedo hinchar mucho debido al tiempo, no he encontrado un grupo grande de motos que van por aquí, por lo tanto si algún día pasáis y la queréis hacer, y ya me contaréis. Bueno, ahora nos vamos a Hengelbach, que allí es donde vamos a comer, que en teoría es uno de los pueblos más bonitos de Alemania. A ver si la lluvia para y os lo puedo enseñar un poquito. Bueno, si todo sale bien, vamos a Hengelbach, donde aprovecharé para comer un poco y empezaremos la vuelta a casa. Y según dicen, el más bonito de toda Selva Negra. Entonces vamos a verlo, vamos a comer. Con vuestro permiso, vamos a entrar por aquí. Bueno, es zona prohibida, pero como pasan coches, pues no sé hasta qué punto está prohibido. Hombre, pues es bonito, ¿eh? Pues la verdad que esto me ha gustado mucho. Y como que me voy a quedar por aquí a comer. No sé si lo veis, pero justamente ahí tiene la puerta original de cuando antiguamente cerraban la ciudad. Que esto, ¡pam!, se bajaba. Señores y señoras, desde Hengelbach, este pueblo tan bonito, ponemos punto y final a este gran pequeño viaje. Espero que lo hayáis disfrutado tanto o igual que yo, así que nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis suscribiros. ¡Hasta la próxima!